Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, el motivo de esta reunión, el hecho de que nos encontremos aquí y que hayamos compartido este tiempo y este espacio con vosotros, es porque a menudo en nuestras consultas diarias, pues por escasez de tiempo, por la limitación del tiempo que supone el estar sumergidos en el conflicto o en el problema que nos tiene presentes en cada momento, a veces no nos da el tiempo suficiente para poder aclarar ciertas dudas o ciertas preguntas, ciertas cosas que todos tenéis, pues no solamente sobre la homeopatía, sino sobre muchos aspectos de la homeopatía y de nuestro trabajo. Entonces hemos intentado crear este foro para que aprovechéis la ocasión para poder aclarar todas las dudas que tengáis al respecto de lo que es, digamos, la medicina homeopática, por una parte. Por otra parte, también queremos aclarar muchas dudas. Vivimos en un momento, digamos, difícil, en donde los poderes, diríamos, fácticos están intentando crear corrientes de opinión y, de alguna manera, establecer que, digamos, adquiramos modelos de comportamiento respecto a nuestra decisión sobre nuestra propia salud, que muchas veces no obedecen a realmente nuestra propia libertad personal, sino a los intereses de ciertos colectivos. Con todo esto hay una campaña muy potente por parte, sobre todo, de las industrias farmacéuticas, de evitar que todas las terapias que no, digamos, sean de tratamiento farmacológico sean anuladas, y a través de ello, por ello están los medios de comunicación implicados en todo este asunto. Entonces, claro, esto crea también un momento de confusión y por eso merece la pena que, digamos, las dudas que podáis tener podamos aclararlas en esta tarde. A ver, hemos intentado, el doctor Rafael y yo hemos hablado de cómo podíamos enfocar esto, y hemos creído que es, más que venir aquí a soltaros un discurso o hablar de cosas, es más interesante que dialoguemos, que vosotros nos preguntéis. Nosotros tenemos, digamos, la información y el conocimiento, y vosotros sois los que tenéis que intentar chupar de esta información. Para eso estamos aquí. No un médico homeópata, dos médicos homeópatas. Tenéis un lujo esta tarde y tenéis que aprovecharlo. Sin más, pues doy la palabra aquí a mi compañero Rafa, a ver que nos des un poco más sobre estos matices que hemos estado hablando. Bueno, yo soy Rafael Chafer, algunos me conocéis, creo que 2 o 3 solamente, pero bueno, para los que no me conocen, llevo con homeopatía desde hace 35 años. Antes de ser homeópata era alópata, o sea que trabajaba en la Seguridad Social, y luego, como era bastante frustrante trabajar como médico alópata porque no veía que los medicamentos pudieran servir para seres humanos, sino que eran meros paliativos de determinados síntomas que correspondían con determinadas enfermedades, que se seguía el tratamiento a través de un protocolo establecido, pues entonces era, no sé para qué estudiar medicina. Entonces, como no sé para qué he estudiado medicina, pues de repente tuve la suerte, estaba estudiando ginecología al mismo tiempo, pero de repente por mi cuenta empecé a leer libros de homeopatía y entonces me empecé a enamorar de la homeopatía. Un par de años después de ser autodidacta, de repente en una revista vi curso de homeopatía en Madrid, que vinieron unos franceses a Madrid a enseñar homeopatía porque en Francia estaba mucho más desarrollada que aquí. Y entonces allí que me apunté. Estuve 3 años yendo a Madrid, estudiando con franceses, y después de estudiar 3 años con franceses estaba mucho más satisfecho que previamente ejerciendo como médico alópata en la Seguridad Social, pero tampoco mucho porque la homeopatía francesa, como está patrocinada por laboratorios, que los laboratorios homeopáticos también ejercen poder sobre los médicos como los farmacéuticos sobre los alópatas, pues al final era como también un poco de sí, pero no estaba satisfecho realmente, ¿no? Porque en Francia, no sé si sabéis, que allí se llama homeopatía pluralista, que es que tratan de buscar varios medicamentos para paliar varios síntomas que pueda presentar el paciente. Pues uno para el culo, uno para la cabeza, otro para los pulmones, y entonces al final, en definitiva, parecía como si fuera, en vez de ser homeopatía, como yo entendía la homeopatía que había leído en los libros, era como alopatía homeopática. Es decir, desde una visión de médico alópata, pues al final descuartizaba al paciente y entonces le daba un medicamento por una cosa, otro por otra cosa.
A partir de ahí tuve la suerte de contactar con mexicanos y entonces estuve varios años estudiando con mexicanos y entonces desde la homeopatía mexicana, que se atendía más a la totalidad del paciente, realmente vi lo que Hahnemann, que había leído Hahnemann, si sabéis que es el quien descubrió la homeopatía, y además que no me conectaba solamente con el tratamiento de la totalidad del paciente como ser humano, sino que además veía que la homeopatía podía ser, porque yo estaba, antes de la homeopatía ya había contactado con Antonio Blay, había contactado con Krishnamurti, con determinados autores, ya tenía como algo, vale, yo estoy limitado como ser humano, tengo una potencialidad, tengo unas cualidades, pero bueno, si no hago nada, pues dentro de 80 años voy a estar parecido, porque los seres humanos tenemos la desgracia que actuamos mecánicamente y somos conscientes así de pequeñito y lo demás hacemos todo inconsciente mecánico, ¿no? Entonces vi la homeopatía no solamente como un instrumento para poder ayudar a los pacientes, sino como un instrumento como para poderme desarrollar yo como persona. Porque de hecho una de las cosas que me enamoró de la homeopatía fue el parágrafo 9 del Organon de Hahnemann, que dice: en el estado de salud, la fuerza vital que dinámicamente anima al cuerpo material gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto de las sensaciones como de las funciones, de modo que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de la existencia. De manera que a través de este parágrafo yo digo, bueno, pues a través de la homeopatía, si la homeopatía puede actuar no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en lo mental y en lo social, la homeopatía puede quitar barreras. La homeopatía no puede provocar desarrollo humano, pero la homeopatía puede quitar barreras desde estar yo equilibrado a nivel psicofísicamente, haciendo socialmente una congruencia con mi manera de sentir, de pensar y de actuar. Si yo estoy mareado como un pato por mis circunstancias vitales, pues la homeopatía me puede ayudar quitando barreras, puede facilitar mi equilibrio psico, neuroendocrino, inmunológico, y entonces a través de esto pues se me puede facilitar el desarrollo humano. Y esto es lo que me enamoró básicamente de la homeopatía, más que el mero hecho de quitar las anginas repetitivas o de la bronquiolitis o del dolor reumático. Porque en definitiva, desde la congruencia vital del ser humano, lo que sucede es que si somos congruentes nos enfermamos menos, eso está claro. Y entonces a través del tratamiento homeopático podía haber una facilitación en este sentido. Entonces al final, a través de contactar con México y luego con argentinos, pues entonces ya me fui centrando en la búsqueda, igual que Lecto, en la búsqueda del medicamento que cubre la totalidad sintomática del paciente y que puede facilitar que el proceso de desarrollo humano, tanto mío como del resto de los que contacten conmigo, pues ser como un facilitador. Y aquí estoy. A mí me gustaría saber un poco también la opinión de Pepe respecto a todo esto, que nos dieras un poco tu propio punto de vista con respecto a lo que estamos tratando esta tarde aquí. Bueno, yo no soy médico, por lo tanto no os puedo curar a nadie. Estoy en desacuerdo contigo. Sin ser médico se puede curar. Curar se tiene que curar cada ser humano. El concepto de la enfermedad, para mí, es la mente produce, o sea, como dice Platón, toda enfermedad tiene su asiento en la mente. Y a veces nosotros, los seres humanos, creamos esas enfermedades porque tenemos un desequilibrio en la parte física, emocional, mental y espiritual. Es decir, que cuando una persona tiene equilibrio, está evitando que las enfermedades penetren en él, porque las fabricamos nosotros. Somos los fabricantes, igual que los laboratorios trabajan para, no sabemos qué, que es para su propio beneficio. Que es una cuestión que me la he planteado mucho. Yo conocí la homeopatía cuando yo estuve viviendo en Francia. O sea que aquí no habían homeópatas en esa época, como tampoco habían acupuntores. Eran dos
dos alternativas que se desconocían. La homeopatía, para mí, es una manera de crear una regulación en el cuerpo mental, emocional y espiritual. Son tres conceptos que van ligados porque el ser humano somos eso. Los tres cuerpos. Entonces, ¿qué ha pasado en la homeopatía? Pues que la medicina convencional ha visto que ahí había un campo que ellos no dominaban. Y entonces los laboratorios no les interesa curar la enfermedad, paliarla. Hombre, se les va el negocio. Se les va el negocio. Ese es el gran problema. Entonces, yo considero que es importantísimo que las personas que estemos aquí tengamos los conceptos claros sobre la homeopatía, la acupuntura y otras medicinas alternativas. Mirad una cosa que la podemos ver todos y experimentar todos. La naturaleza tiene su propia homeopatía. Es el todo de un conjunto de evolución. Yo me pregunto, si yo soy naturaleza, porque vengo de la naturaleza, ¿cómo es posible que esa naturaleza actúe de esa manera y yo como ser humano? La diferencia está en que la naturaleza no tiene mente y nosotros sí. Y nuestra mente es la que está hostigando en muchas ocasiones el estado anímico de las personas. Bueno, exactamente, más o menos, ¿no? Lo que Pepe quiere decir es un concepto que la homeopatía tiene de siempre. Es una de las cosas que nos diferencia, por ejemplo, de la visión reduccionista, mecanicista de la medicina convencional. Para la medicina convencional somos más o menos una máquina, somos una pieza de relojería con distintos órganos que funcionan más o menos, ¿no? Pero la homeopatía tiene una visión muy diferente del ser humano. Para la homeopatía el ser humano es un ente psicofísico, social y espiritual. Somos un todo, indivisible. No podemos visionarnos por partes. Como decía Platón, ¿cómo pretendéis curar un órgano enfermo sin tratar el todo? Es imposible, porque somos un conjunto, somos un todo indivisible. Entonces, digamos que una de las cosas que a nosotros como médicos nos atrajo de la homeopatía es esta capacidad o esta posibilidad de ver al ser humano como un todo indivisible. Cómo poder tratar ese desequilibrio global con un medicamento que sea capaz, digamos, de devolver al ser humano a un concepto que hoy se llama homeostasis, que es la capacidad de que todo funcione de manera armónica, devolver, digamos, el equilibrio, la armonía al conjunto, ¿no? Esto es una entelequia, obviamente. Digamos, tendríamos que hablar del concepto de salud. La salud es una entelequia, es algo a lo que aspiramos, lo que deseamos, aunque cada persona, por sus propios condicionamientos, puede aspirar a unos niveles de salud determinados. Pero hemos de ser ambiciosos con esto. Y esto se logra a través de un proceso. El médico homeópata es el que tiene que acompañar al paciente poco a poco, no solamente para ayudar a encontrar el remedio que lo pueda sanar, sino para evitar y quitar las circunstancias que están impidiendo su propia curación. Ahí hay una labor, que es la labor del médico, porque el médico realmente no cura a nadie. Realmente los médicos tenemos que ser lo suficientemente humildes para comprender que nosotros no curamos a nadie. Se cura la persona. El médico es un maestro, es alguien que ayuda a esa persona, digamos, a que pueda encontrar esa salud. Pero somos simplemente ayudantes, nada más que eso. Y bueno, pues nuestra labor es una labor, como ha dicho mi compañero, llevamos muchos años de estudio, de trabajo, de investigación, porque, digamos, nuestra ciencia es una ciencia muy, muy difícil. La homeopatía es una ciencia muy compleja, que lleva muchos años de estudio, que hay muchas cosas publicadas, que hemos trabajado muchísimo, y no podemos permitir que
que en un país donde hay más de 10.000 médicos homeópatas, donde hemos creado, digamos, dentro de las universidades, hemos creado escuelas, hemos creado secciones colegiales, o sea, hemos trabajado durante muchos años para devolver a la homeopatía la dignidad que tuvo en su principio, y ahora con un plumazo nos quieren como hacer desaparecer como si no existiéramos, como si todo lo que tengamos nosotros es una fantasía, y esto no lo vamos a permitir. Electo, lo que hay sembrado tiene que salir. Es una semilla que aunque haya gente... Ya se ha intentado durante 200 años y no se ha podido. ¿Por qué? Porque la homeopatía es verdad. Vale. Compañero, sigue tú. Bueno, desde el siglo pasado hay dos corrientes importantes en medicina. Una es la medicina basada en la evidencia, que es la que se ha apropiado la industria farmacéutica. Medicina basada en la evidencia es que todo lo que no pasa por un ensayo clínico protocolizado de una manera determinada, que no pasa por ahí, pues eso no es ciencia ni es verdad. Entonces el medicamento homeopático tiene unas características, y la medicina homeopática tiene unas características propias que es imposible cumplir la metodología que se exige a un medicamento farmacológico, de entrada porque ya no hay ni química, ¿no? Por encima de la 12CH el medicamento no se puede encontrar con los medios que hay hoy en día una sola molécula química. Bueno, ya se puede, ya se ha averiguado. Sí, bueno, ya hay nanopartículas, pero no es química, es física. Entonces ya cualquier revisión bibliográfica que hacen los detractores de la homeopatía con respecto a los trabajos de investigación y ensayos clínicos, que sí que los hay, pues siempre hay alguna cosa que no se cumple el protocolo de los fármacos. No interesa, ¿no?, que se cumpla. Bueno, se ha apropiado... es que no se puede cumplir. Y de hecho la autoridad europea competente excluye de ensayos clínicos a los medicamentos homeopáticos, están regulados por directiva europea y no se puede cumplir, y de hecho están exentos, los medicamentos homeopáticos están exentos, igual que determinados fármacos que se utilizan en la medicina alopática, por radiofármacos, vacunaciones individualizadas, medicamentos inmunológicos están excluidos de ensayos clínicos también, y sin embargo con ellos no se meten. Vale. No se meten. Derivados del plasma y sangre están excluidos de ensayos clínicos. O sea, a ti te hacen una vacunación porque tienes alergia al polvo de la casa o al olivo, y eso no hay ensayos clínicos hechos. Al vecino. Y de hecho es lo único que está curando a los pacientes alérgicos son las vacunaciones a los que les funcionan, porque los antihistamínicos y la cortisona no curan, simplemente palían la sintomatología. O sea, realmente los pacientes alérgicos que van al médico alópata y le dan antihistamínicos, cortisona, les palían los síntomas, pero no se curan. A algunos que les hacen pruebas alérgicas, les sale positivo, les dan vacunas y se curan, algunos, otros no. La vacunación tiene, el principio es igual, copiado de la homeopatía, porque sí. Hahnemann es anterior a Jenner cuando descubrió la vacunación de la viruela, y luego Pasteur, que hizo ya un montón de vacunaciones. Es decir, que la medicina basada en la evidencia, dicen algunos, el medicamento homeopático no vale para nada. Hacen una generalización porque no ha pasado un ensayo clínico, y entonces como no ha pasado un ensayo clínico protocolizado, no ha probado su evidencia científica. Y porque se han apropiado hasta del lenguaje. Vale. O sea, todo lo que no es científico, lo que es, digamos, la palabra ciencia, que es lo que ellos se han inventado para discriminar unas cosas de las otras. No solamente la homeopatía, no solamente la homeopatía, sino en general. Entonces, claro, llegamos al mismo punto de siempre. Todo lo que no se puede pesar y medir no existe, simplemente. O sea, no existe el amor, por ejemplo. Eso no existe, porque no se puede ni medir ni pesar. Ni el universo. Tampoco. Todo lo que no es materia no existe, porque no lo puedes medir. Y ese es el principio racionalista con el que todavía nos movemos. Y de hecho los detractores no solamente detraen de la homeopatía, detraen de la acupuntura, detraen de la psicología humanista, del psicoanálisis, del yoga, del reiki, de todo lo que no pueden categorizar. O sea, lo único que vale es la psicología conductista. El psicoanálisis, eso ya no. El humanismo ya ni por el forro. Y la psicología transpersonal de Blay, eso ya ni hables de ella, porque eso ya es pecado mortal. Entonces, tenemos la medicina basada en la evidencia, que el protagonista es el ensayo clínico, con lo cual el protagonista es el medicamento. El paciente no cuenta para nada, te ponen la etiqueta, depresión, si la tienes grave, depresión depresiva, o ansiedad, o trastorno obsesivo compulsivo. Te meten ahí la etiqueta y ya la trastorno obsesivo compulsivo. Te dan un neuroléptico y ese te tiene que paliar los síntomas, se acabó. Por otra parte está la corriente, que es de la medicina centrada en el paciente, en la que cuadra la homeopatía, porque la homeopatía es individualizante,
se atiende a la totalidad de la persona a nivel orgánico, funcional o lesional, a nivel mental en sus aspectos, emociones, sentimientos y pensamientos con respecto a los rollos que nos montamos en la cabeza, y tiene en cuenta también lo social. La medicina centrada en la persona no tiene que ver con la medicación, sino que... Sí, pasar tranquilamente. La medicina centrada en la persona, la evaluación y el protagonista no es el médico, ni el medicamento. El médico simplemente es un vehículo que a través de la historia clínica trata de descubrir el medicamento que cubre la totalidad sintomática, y ese medicamento le da al paciente, y la energía vital del paciente tiene que reaccionar adecuadamente si el medicamento es el adecuado y si tiene la capacidad de reacción y no es una incurabilidad, pues entonces el paciente puede mejorar o se puede curar. Con lo cual, no hay protagonismo ni por parte profesional ni hay protagonismo por parte medicamentosa. Entonces, la medicina centrada en el paciente es otra corriente que existe desde el siglo pasado, más o menos de la misma época de la medicina basada en la evidencia, que curiosamente hace poco, hace un año así, el director de un laboratorio farmacéutico empieza a hablar de la medicina centrada en el paciente porque ya ve la deshumanización de la medicina alopática. Y ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es el director de Laboratorios Lilly España, que es una multinacional. Sin embargo, Lilly España es un laboratorio que está aportando generosas cantidades de dinero a muchas asociaciones médicas para, de alguna forma, que a ver en su favor, sobre todo a la quimioterapia. Para callarlos. Bien, pues entonces, este señor, si ponéis medicina centrada en el paciente, veréis que hay información, artículos, y pone todas las características de la medicina que cuadra el otro día, cuadra un poco con la alopatía, pero no en cuanto al medicamento, sino en cuanto a, bueno, vale, el ensayo clínico dice esto, que tantos han curado, y a todos a darle lo mismo, al cabo del tiempo se comprueba de que lo que se experimenta con 1000 no vale con experimentarse con 10.000. Y de repente, para eso está la farmacovigilancia, para ver este fármaco fuera, porque se han muerto no sé cuántos, porque el riesgo-beneficio, pues al final no es como han dicho los laboratorios. Entonces, a nivel investigación, lo que sucederá en el futuro, me imagino que ya ha empezado a hacerse, son como estudios post-autorización, que es revisar lo que pasa con un fármaco farmacológico o con medicamentos homeopáticos, pero en la vida diaria, que es lo que vemos los médicos. Pero decir que esto funciona porque hemos experimentado con animales, luego en un determinado grupo de pacientes, luego lo extrapolamos a toda la muchedumbre, vale, sí, te baja el colesterol, pero el 80% o el 50%, no sé cuánto, le duelen los huesos, le duelen las articulaciones por tener el colesterol en orden, ¿no? Pues entonces tampoco cuadra mucho. Entonces estas son las dos vertientes que tiene la medicina, que hay algún sector de la medicina alopática que quiere humanizar la deshumanización que existe dentro de la medicina alopática y que ya tienen en cuenta y están haciendo cosas a favor, pero claro, no hablan de homeopatía. Bueno, yo, como os he dicho antes, la dinámica de esta charla se basa en que vosotros sois los que tenéis que preguntar. Entonces, yo quisiera empezar, porque Pepe nos pregúntanos algo a nosotros, algo que a ti te interese de nosotros, algo que tú creas que a ti te pique la curiosidad. Ya no me pica nada. Hombre, aún debe haber alguna inquietud por ahí dentro. Yo escribo mucho y sobre todo siempre hay dos conceptos interesantes, que es la madre naturaleza. La madre naturaleza está en la homeopatía, está en nosotros, está en la alopatía, pero no le hacemos caso. Por una razón muy sencilla, porque nosotros creemos ser superiores a la madre naturaleza. Y ahí sí que nos equivocamos los seres humanos. La madre naturaleza está actuando continuamente sobre los seres humanos, en la enfermedad y en muchas cosas. Pero al no tener mente y no tener laboratorios que saquen pingües beneficios, entonces los seres humanos somos reacios. Tendríamos que pararnos muchas veces a pensar y a discernir y ver que esa enfermedad que yo tengo la he provocado yo. Mi conducta como ser humano ha sido
una conducta deshumanizada. La humanización, tú estabas hablando de Blay. Yo he conocido también a Blay y a Krishnamurti y a todos estos personajes tan interesantes. Los seres humanos tenemos que ser ese átomo luminoso, que está en la naturaleza y que está en nosotros. Nosotros somos naturaleza y nosotros podemos actuar en consecuencia sobre todas estas cosas. Claro, hay una cuestión en los seres humanos, y es que al tener mente creemos que lo sabemos todo. Ignoramos más de lo que sabemos, ¿eh? Y más en cuanto a las enfermedades. Yo, sabes que tengo bastante contacto con mucha gente, y a uno le duele esto, al otro le duele esto. Yo creo que si cuando uno abre los ojos por la mañana dijera, gracias Señor por todo lo que me has dado. Ese Señor puede ser quien quiera uno, porque claro, al decir esto, no estoy hablando en términos de religiosidad. El ser superior o el conjunto del universo está regido por algo que nosotros desconocemos. Hay que humanizarnos para que las enfermedades no tengan asiento en nosotros. Una persona, yo que trato bastantes personas, una persona que está humanizada ve todas las cosas desde un punto diferente. Hay personas que todo lo ven en negativo y hay que pensar en positivo porque los neurotransmisores trabajarán en la parte de la positividad. Pues muy bien, más o menos por ahí va la cosa. Bueno, desde mi punto de vista el agradecimiento es una cosa simple de hacer y que genera pensamientos positivos, claro, porque es tomar conciencia de lo bueno que hay en ti, de lo bueno que hay a tu alrededor, y entonces esto desde luego tiene un efecto curativo. Vale. Porque genera una energía positiva. Desde mi punto de vista, el ser humano, el raciocinio, teóricamente tendría que ser un proceso de evolución con respecto a una escala filogenética. O sea, los animales, pues si no raciocinan, pues no raciocinan, pero viven instintivamente y siguen las leyes de la naturaleza. Lo malo que el raciocinio, en lugar de aprovecharse del raciocinio para seguir las leyes de la naturaleza, el ser humano lo que hace es que se pervierte y empieza a, desde el egocentrismo, desde el ego, empieza a comportarse mecánicamente o actuar mecánicamente o a distorsionar la realidad desde el pensamiento, pensamientos negativos, empezar a imaginar cosas que no son y creérselas como ciertas, y entonces empieza a empezar la perversión. A eso le llamaremos el pensamiento único. Bueno. El pensamiento único. No lo digo en plan político, lo digo en plan humanístico. El pensamiento único donde las personas tendríamos que dar cabida a escuchar a las demás personas y aprender de su sabiduría. Usted habla, o yo, o cualquiera, hablamos con una persona muy sencilla que no ha ido a la universidad, ni ha oído nunca hablar de ella, y ves la pureza que tiene. No hay malicia, hay bondad, hay experiencia. Entonces, por eso esa gente duran mucho, porque no están traumatizados por lo que nos inyecta una sociedad decadente. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, yo he nacido en el seno de una familia española que, como casi todo el mundo, que se trataba con la medicina alopática, y este tema de la salud, con los años, cada ser humano, según se le presenten las circunstancias de su vida y sus posibilidades,
pues investigan otros campos, etcétera, etcétera. Luego uno puede llegar a descubrir que esto es un camino muy personal. Yo en un ciclo de mi vida estuve en manos de homeópatas generales y homeópatas unicistas, y conmigo la homeopatía no funcionó. Sí funcionó conmigo la homeopatía cuando me hicieron unos implantes. Funcionó perfectamente, porque a la clínica a la que fui el primer caso que después de los implantes no tomó antibióticos y con un medicamento homeopático quedé perfectamente. También me dijo la cirujana que era una persona que estaba muy sana, bueno, en fin, ella estaba muy pendiente de este tema. Avanzo. Personalmente, llevo muchísimos años meditando. Creo que una de las cosas fundamentales para la salud es el sistema nervioso. Creo. La red eléctrica. El sistema nervioso y un campo importantísimo es la falta de información que tenemos en la nutrición. Que eso cada persona también es un mundo. Pero a ver, una persona cuando está enferma, si tú tienes una enfermedad crónica, aunque tú hagas una dieta perfecta, aunque tú hagas meditación, y aunque tú hagas todas estas cosas, la enfermedad va a persistir de la misma manera. ¿Sabes por qué? Y me voy a morir también. ¿Sabes por qué? Bien, pero no estamos hablando de la muerte, sino del sufrimiento, que es lo que representa la enfermedad. Entonces, hay algo en el interior del ser humano, hay un desequilibrio profundo que tiene que ver, digamos, con la fuerza vital, lo que nosotros llamamos la sora, que es la madre de todas las enfermedades, que no se cura, digamos, con estas cosas. Esto es lo que hemos visto los homeópatas. Los homeópatas somos médicos muy observadores, que hemos dedicado nuestra vida. Nosotros somos médicos. Yo llevo 30 años de experiencia como médico alópata y 35 como homeópata. Hemos observado mucho y nos hemos dado cuenta de que a pesar de todas estas cosas, la enfermedad permanece. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio interno profundo, que es lo que nosotros tratamos de curar. Los homeópatas, lo que queremos, lo que buscamos en el fondo, es curar la sora, que es, digamos, esa sensación de angustia profunda que tiene cualquier ser humano, como el niño desvalido cuando nace, que se siente, digamos, una circunstancia de hambre, de abandono, y eso lo tenemos todos dentro. Y eso es la madre de todas las enfermedades. ¿Cómo? La sora no la había escuchado yo. Es un concepto, es un concepto. ¿Pero cómo se escribe eso? ¿Sora cómo suena? P, sora, psora. Psora, Entonces te lo digo, porque yo te alabo, la meditación es algo muy interesante para encontrar ese espacio interno que todos tenemos, donde uno tiene esa situación de confort. Pero a pesar de ello, cuando tú sales de la meditación, tus dolores reumáticos están ahí, ¿me entiendes? Entonces, esto ya lo sabemos nosotros. Por eso hemos empeñado tanto nuestra búsqueda, ¿no?, para aliviar el sufrimiento humano. Por eso la homeopatía es lo único que conocemos, que es capaz de modificar eso. ¿Sabes por qué? Porque el medicamento homeopático tiene la misma naturaleza espiritual y energética que esa alteración del dinamismo mórbido. ¿Entiendes? Por eso se expresa con los síntomas. Eso está bien. La homeopatía, el problema de la homeopatía no es que tú hayas sido un homeópata, es la dificultad que tiene la homeopatía de encontrar el remedio, ¿sabes? A veces eso cuesta mucho encontrar el medicamento. Y tienes que ver que la persona que está haciendo esto es una persona que se está dedicando seriamente contigo a buscar eso. Una cosa es poner parches, ¿sabes? Que eso lo sabe hacer mucha gente. Que eso pues momentáneamente puede aliviar o puede aliviar un órgano enfermo, pero tratar profundamente un ser humano es algo mucho más complejo y es a lo que este señor y yo nos dedicamos. ¿Vale? ¿Puedo hacer yo una intervención? Sí. Usted acaba de hablar de la meditación. ¿Ha dicho la meditación? Sí. Bueno, es que como estoy sordo, soy sordo total. He dicho la meditación. El 99% de las personas que realizan una meditación no saben lo que están haciendo. Yo le aseguro que sé meditar. No, bueno. Le aseguro que sé meditar. Mire usted, es un tema que yo lo puedo... Yo le aseguro a usted que yo sé meditar. Que lo puedo desarrollar. O sea, que debo de ser ese 1% que sé meditar. La meditación... Al principio no. Aprendí a relajarme, que no sabía lo que era la relajación. Luego empecé con la técnica de la meditación. Pero le aseguro que yo sé meditar. Qué bien, muchas personas, qué bien se está en la meditación. Pero
cuando estamos en estado de meditación, yo lo digo porque yo también he meditado. Y medito todos los días. Y yo también. La meditación no es un estado de quietud mental. Dice, ay, estoy meditando y tal y cual. Para meditar hay que conocer la mayoría de las energías que se desarrollan en el universo en que estamos. Y hay gente que sabemos meditar, para eso hemos estudiado, yo no he dicho que usted no y sepa, tenemos buenos profesores. Yo no he dicho que usted no Es sepa sí. meditar. Ahí está un señor que nos hace La técnicas meditación meditativas es algo muy maravillosas. recomendable, en general, muy recomendable, porque nos No es ayuda fácil, a tener otra percepción de la realidad distinta a la que se nos impone. Exacto, exacto. Entonces, meditar a veces es dejar que las cosas fluyan de por sí. No se trata de estar a lo mejor haciendo nada en concreto, es dejar que todo fluya de otra manera. También. Eso es meditar. También. La naturaleza está en continua meditación. Sí, exacto, exacto. Porque vive el presente. Claro, Claro. porque No no tiene piensa. mente. No piensa. Al no tener mente, pues El está... problema es que, bueno, el ser humano es un ser biológico que viene de la naturaleza y como ser biológico está regido por las leyes físicas, aparte de químicas, Sí, por debajo de la química está la física. Y está sometido a las leyes de la termodinámica. Y dentro de la termodinámica, pues un ser humano está en continuo intercambio de materia, energía e información. Entonces, desde un punto de vista dietético, en el Eso, intercambio alimentación. de la materia, en la medida que tú haces una alimentación adecuada, que no tomas tóxicos, perfecto, tienes menos riesgo a enfermarte. Sí, está Aún así claro. te puedes enfermar porque si tienes una carga genética muy gorda, porque tus padres, tus abuelos tuvieron cáncer, tuvieron degenerativa, no sé qué, pues tú, por mucho que te cuides, tienes más riesgo de que te Sí, pueda pasar, sí. por condicionante genético. Con respecto al intercambio energético, a través de los alimentos, si son alimentos que tienen que ver con la energía, hidratos de carbono y grasas, pues te vas nutriendo y desde la energía física pues te sientes bien, más a gusto y tal. Y el problema viene con el intercambio de información. Nos llegan todos los días millones de impactos de información Otro que las punto. tenemos que filtrar. Otro punto. Vemos a través de los ojos, escuchamos a través de los oídos, olfateamos a través de la nariz, tocamos y en función de todo esto interpretamos toda la información que recibimos. Y la interpretamos desde nuestra manera de ser, si somos afectivos o ay, si somos muy cerebrales, ay. Y entonces hacemos una interpretación en función de nuestra manera de ser, si somos intelectuales, si somos afectivos, si somos intuitivos, si somos perceptivos, y entonces a partir de ahí, en función de lo que nos ha pasado en la infancia, pues empezamos a distorsionar la realidad, o la empezamos a generalizar, o empezamos a eliminar partes, porque nos cuadra en nuestro esquema vital, en función de nuestros padres, de la gente que han sido importantes para nosotros. Sí, depende. Y desde ahí nos enfermamos. Podemos estar muy mal genéticamente, pero si manejamos adecuadamente todas las informaciones que nos llegan del exterior y vivimos el presente, no estamos viviendo el pasado o anticipando el futuro, entonces tenemos menos riesgo de enfermarnos, o aunque tengamos la enfermedad en latencia. O sea, yo igual tengo, ahora me hacen un análisis y dicen, usted tiene una esclerosis múltiple. Ah, pues sí, pues no me pasa nunca, porque igual la tengo en latencia. Y porque hago una vida congruente, y porque hago una vida sana dietéticamente, y porque estoy a gusto con mi familia y con mis amigos, y hago una vida congruente, igual la tengo ahí No se en manifiesta, latencia, sí. pero no se manifiesta. Ya. Entonces muchas enfermedades vemos los homeópatas que se manifiestan a través de una decepción amorosa, a través de un ataque de celos persistente, a través de la muerte de un ser querido, a través de que te ha chinchado la vecina de abajo y no te la puedes quitar de la cabeza, y de Las repente nos circunstancias y enfermamos. nuestro modo reaccional, sobre todo, la forma reaccional que tenemos cada uno frente a la vida en cuanto a las distintas circunstancias que se nos presentan. Porque la enfermedad crónica hay que diferenciar lo que es la enfermedad aguda de lo que es la enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas, todas las enfermedades crónicas, están codificadas genéticamente. Tú solamente puedes enfermar de aquello de lo que puedes enfermar. Tiene que estar en tu genética, en tu potencial. Igual como tienes el potencial para tener los ojos de color azul o verdes, también tienes un potencial de enfermar de determinadas cosas, ¿no? Entonces eso, que se nutre de la misma energía vital, el problema de la enfermedad es que se nutre de la misma energía vital que se nutre al resto de nuestro organismo. Entonces, digamos, lo que ha dicho nuestro compañero Rafa, el hecho de que eso se manifieste o no se manifieste va a depender de nuestra forma de reaccionar en la vida, de la forma en que nosotros
digamos, nos adaptamos a las circunstancias vitales, ¿no? Gestionemos la vida nuestra. Entonces de ahí va a depender el que se manifieste en una enfermedad. La enfermedad en realidad es un estado alterado de la mente, es una mala percepción de la realidad, es una mala ubicación en la realidad, es una mala interpretación de las cosas y por lo tanto tenemos un mecanismo reactivo anómalo frente a las cosas y eso es lo que nos hace desequilibrarnos. Sí, porque el pensamiento lo vivimos como real. O sea, tú tienes un pensamiento y al final te lo crees. Y si te crees que eres tonto, pues al final te vives como tonto. Y reaccionas así. Y reaccionas como tonto, aunque no lo seas. Porque te lo han hecho creer, tampoco que sea culpa tuya. Es una ilusión, la enfermedad es una ilusión. Es una ilusión la enfermedad. Y una ilusión es una distorsión de la realidad, pero que viene en forma de... No es que yo alucino, simplemente que tengo un pensamiento repetitivo que al final o me creo tonto, o me creo listo, o me creo triunfador. Estás mal ubicado en la realidad, hay una mala ubicación en la realidad. Entonces, claro, por eso nuestro trabajo como homeópatas, en nuestra evolución, ha sido el percibir eso, el percibir la sensación vital del enfermo, de ver cómo realmente está ubicado en la realidad y cambiar eso. Porque cuando cambias eso, cuando uno se adecua a la realidad, todo empieza a tener otro tipo de congruencia, todo se pone en su sitio. Podéis entender más o menos esto, es complicado, pero eso es el drama existencial de cada ser humano y es lo que nosotros tratamos de corregir. Por eso, Rafa lo sabe igual como yo, nosotros hoy en día, cuando estamos encarando verdaderos dramas existenciales, la gente que viene a vernos, al final lo que percibimos son conflictos existenciales, que es lo que realmente tratamos de... Eso es lo que puede hacer la homeopatía, porque hay otras terapias, incluso la alopatía, tiene cosas buenas también, no podemos despreciar nada porque la verdad no es un concepto absoluto, nosotros no pretendemos tener la verdad, nosotros tenemos una porción de la verdad muy interesante que creemos que debemos de aportar y que la gente se tiene que beneficiar de eso, pero no entendemos que la verdad está en muchos sitios a la vez y que todo conocimiento es útil y que tanto la alopatía como otras terapias, todos tienen algo que aportar. Nosotros tenemos esto que aportar, pero creemos que las otras cosas también. Hay que ser humildes en este sentido. La homeopatía no es la verdad, es una parte de la verdad importante y muy interesante que os queremos ofrecer, nada más. Tengo una pregunta. Relaciones a los dos entre la psicología y la homeopatía. ¿Se pueden complementar? ¿Se interfieren entre sí? ¿Son complementarias? ¿La homeopatía incluye también la psicología? A ver, los homeópatas no somos psicólogos, para nada. Nosotros simplemente estudiamos la mente humana para poder comprender, digamos, cómo es la enfermedad, cómo es el desequilibrio de la persona. Y, por supuesto, hay muchas alteraciones que requieren, pues, a veces, hay indicaciones, nosotros analizamos un paciente, vemos una persona, hacemos un estudio, y a veces la indicación no es la homeopatía, es la psicología. Por ejemplo, os pondré un caso concreto. Hace poco vi un caso de un chico que tenía un complejo de castración extraordinario. Vivía en una situación de infantilismo absoluto por parte de los padres y estaba atrapado en una situación existencial que yo me planteé, a ver, ¿cuál es la herramienta para poder tratar este caso? La homeopatía puede ayudar, pero esto no lo va a resolver la homeopatía. Requiere un tratamiento de psicoterapia durante mucho tiempo para, digamos, cambiar todos esos condicionamientos. Entonces, claro, la psicoterapia o la psicología es una herramienta, igual como la cirugía es una herramienta. Y en cada caso el médico tiene que saber cuál es la herramienta más adecuada para abordar un caso. La homeopatía puede servir para cosas, pero otras veces, digamos, la herramienta adecuada es la psicología, no es la homeopatía. ¿Te vale esto? Vale. Bueno, desde mi punto de vista, la homeopatía, bueno, el medicamento, a través de la historia clínica encuentra el medicamento y sería como darle el pescado al paciente. Y la psicología sería como enseñar a pescar al paciente. A través de la historia clínica, a veces los homeópatas no hacemos psicoterapia, pero a veces hacemos toma de conciencia. Determinadas actitudes que uno las tiene tan grandes y tan recurrentes que uno no se da cuenta que está cabreado todos los días, porque es un cabreado natural. Entonces, la homeopatía y la psicología son complementarias. La homeopatía complementa la psicología y la psicología... Son totalmente complementarias. Pero no, teóricamente no hacemos psicoterapia, aunque a veces a través de la historia clínica uno puede tomar conciencia. De repente un niño
viene por enuresis nocturna y a través de la historia clínica le compran el medicamento y ya no se lo toma porque la madre dice, oye, es que se dejó de mear desde la historia clínica, ¿no? Porque el niño a través de la historia clínica puede tomar conciencia de algo inconsciente y ya está. Desde el punto de vista homeopático, la dificultad que tenemos los homeópatas es que los pacientes, claro, yo muestro lo que quiero que todos conozcáis de mí, que eso sería mi área abierta. Luego tengo un área oculta, que solamente la conoce el Héctor, que es amigo mío desde hace 35 años, mi mujer, que me aguanta todos los días, mis hijas, amigos íntimos, y entonces pueden conocer de mi inseguridad, de mi irritabilidad por la contradicción, pero yo con vosotros no me vais a ver nunca cabreado, porque esa solamente me la reservo para la familia. Entonces eso sería un área oculta. A través de la historia clínica, los homeópatas accedemos fácilmente a lo abierto, porque es lo que nos muestra el paciente. A pocas que regurgues un poco, pues el paciente saca lo oculto, pero lo que más difícil tenemos es cosas que son subconscientes o que son inconscientes. Yo quiero haceros una pregunta, a ver cuál de los dos. ¿Por qué las personas tenemos tanto miedo a la muerte? A ver, el miedo a la muerte es un miedo, digamos, ancestral, que es el miedo a la nada, al no ser, el miedo a la oscuridad. Todos los miedos que tenemos, todos confluyen con el miedo a la muerte. Y digamos que es el miedo al vacío, es el miedo a la no existencia, al no ser. Entonces, sabéis todos que la vida es una constante lucha entre la vida y la muerte. Freud ya hablaba precisamente de este balance, ¿no?, entre un instinto de vida y un instinto de muerte. Tenemos un instinto de conservación que se llama, ¿no?, que nos tiende a mantenernos, porque, digamos, todos los seres vivos, digamos, lo que quieren es persistir, ¿no? Persistir a través de la procreación, que sería otro de los instintos, y necesitamos alimentarnos para mantenernos vivos, poder, digamos, adquirir la energía del medio para ser, para subsistir, porque todo el mundo quiere ser, todas las especies querían perpetuarse, todos quieren ser, ¿no? Porque, digamos, el no ser es la nada, y eso es lo que nos asusta, la nada, el no ser. Qué bonito, la nada. Bueno, y también el miedo a la muerte es por vivir el futuro, no vivir el presente. Sí. Porque salvo que te encuentres a punto de morirte, pues no tienes miedo de morirte. Mira, o sea, vives cada momento y se acaba la historia. Cuando vives el futuro, pues entonces... Se tiene miedo a la muerte porque desconocemos después de la muerte. Eso sería una cuestión que nos la tendríamos que plantear, todas y todos. Pero claro, si partimos de la base que la muerte es necesaria y es una transformación, igual que el nacer y morir, son pasajes normales en los seres humanos y en los seres no humanos, ¿no tendríamos que hacer una reflexión a que la muerte... ¿Cuántas personas deambulan por la calle y están muertos? Muchos. Es una pregunta que yo me hago. Eso es cierto, yo puedo dar fe de ello. Bueno, es un síntoma homeopático, muerto en vida. A ver, aquí entramos dentro del terreno filosófico, dentro del terreno de la fe. Como seres humanos tenemos conciencia de existir, algo que no tienen los animales. Los animales viven al momento, viven en el aquí y el ahora, no tienen conciencia de lo que pasará después, y en cada momento pues reaccionan de forma instintiva, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos conciencia, y eso es lo que nos jode, porque parece mentira, pero eso es lo que nos causa el sufrimiento, precisamente, porque podemos pensar. Entonces pensamos en la muerte, la pensamos. Entonces, como consecuencia de ello, pues nos fabricamos un montón de historias, sobre todo, pues de ahí vienen las religiones. Las religiones parten precisamente de esto, ¿no? Porque todo el mundo aspira a la vida eterna, ¿no? A tal, ¿no? Entonces ahí vienen las creencias, pero eso entramos dentro de un terreno que no tiene nada que ver con la psicología, que se llama la fe. La fe es un campo aparte de cualquier otro tipo de conocimiento, es otra forma, digamos, de entender las cosas a través de la fe. Y cada uno tiene lo suyo, y es a lo que nos acogemos muchas veces para poder aliviar esa angustia tan profunda que supone el hecho de saber
que un día determinado vamos a dejar de estar aquí. Ya os avisaré yo. Oye, a mí no me da ninguna angustia, de verdad. No, sí, ya te entiendo muy bien, a mí tampoco. Para nada. Pero a mí tampoco. Pero a ti no te da ninguna angustia porque tú debes de tener alguna creencia o alguna fe. O que vive mucho el presente. Yo pienso que la vida y la muerte está todo unido. Y Pero tú has dicho, yo creo, en este momento ya tienes una creencia, ¿sabes? y pienso que estoy aquí y estaba a punto de morirme. Estuve muy enferma. Y no tuve ningún miedo. Todo el mundo tiene miedo a la muerte, todos los animales tienen miedo a la muerte, todos los seres vivos tienen miedo a la muerte. Sí, Pero ante la agresión de presente real. Claro. Yo quiero exponeros una cuestión que me ha ocurrido a mí. No es ni del vecino ni de la vecina. Yo a los 9 años me fui. Sí, Y llegó un momento claro. que me dijeron, no, abajo. Te queda. Sí, pero eso lo viví Todavía yo. no es el Y a momento. los 21 años, haciendo el servicio militar, me pasó idénticamente lo mismo. Que me iba, y dijeron, no, tu hora no ha llegado aún. Es tu mente la que te está engañando. Eso me acuerdo yo. Una vez me preguntaste, Pepe, ¿qué es la muerte, Electo? Y tú no te acuerdas lo que te dije. Te dije, la muerte es un orgasmo. Cósmico. ¿Por qué? Porque vosotros habéis visto a esta gente que cuando se mueren ponen las cenizas dentro de una carcasa y la tiran y ¡pah! Y todo se expande, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿es que no ha vuelto nadie de allá? ¿Cómo que no nosotros? Bueno, espera un momento. ¿Por qué no vuelve nadie? ¿Por qué? Porque lo que se muere es el yo. El yo, cuando se fragmenta, eso no puede volver, porque se fragmenta de tal manera que no se pueden recomponer los pedazos. La muerte es la muerte del yo, de lo que nosotros somos aquí. ¿Vale? Pero eso no quita que obviamente por fe, no por otra cosa, pero por fe sabemos que somos espíritu. Y el espíritu ni nace ni muere, ¿sabes? Eso está claro. Ahora, no penséis, digamos, en otra forma de existencia que tenga nada que ver con esto que conocéis. Seguramente no tiene nada que ver con lo que conocemos. En ese sentido... Y desde un punto de vista psicológico, el apego ayuda mucho. El A ver, apego a la vida, a tus familiares, a la gente que quieres, yo puedo explicaros, a los huevos fritos yo me he con muerto jamón. también varias veces, Pepe, yo me he muerto varias veces, o sea, y he vivido lo que es la muerte y está clarísimo que la muerte es la muerte del yo. Cuando uno se desintegra, ese momento de despegue que tú dices, eso es lo más triste que te puedes imaginar, ese momento que tú sabes que vas a despegarte por completo de tu familia, de las cosas de aquí. El momento de despegue, el momento de que se fracciona el yo, que vas desintegrándote, es un momento muy jodido. Pero cuando pasas ese momento, es Libera tu ser. maravilloso. Libérame, Domini. No existe eso. No tiene explicación. Así es que no tengáis miedo. Que no A pasa nada. Los miedos son el freno, perdone. Los miedos son el freno de muchos problemas que tenemos. Cuando hay miedo, hay muchos problemas. Hombre, claro. El miedo es una emoción primaria que vale para defenderte del presente, de algo supuestamente que te va a agredir. Pero el 99% de las veces tiene que ver con la mente perversa, Vale. que está anticipando el futuro de una manera negativa. Mucha gente que tiene miedo al cáncer y se pasa toda la vida con tratamiento porque tiene miedo al cáncer, al psicólogo, al homeópata, al alópata, al psiquiatra, y cuando tiene un cáncer, de repente, coño, ya se le ha ido el miedo al cáncer. Se centra en la solución, le toca la cirugía, le toca la quimio, le toca lo que le toque, y entonces tiene ganas de vivir y se le ha ido la ansiedad. ¿Sabes qué se le ha ido pasa? el miedo. Marañón decía que los enfermos que eran hipocondríacos estaban entrenados para la enfermedad, como siempre tenían miedo a tener esa enfermedad y la otra, ya tenían recursos, ¿sabes? Y eran los que más tiempo duraban, porque sabían cómo enfrentar las enfermedades. Pero cuando la tienen ya no tienen miedo. No, cuando la tienen ya Hace no tienen miedo. una hora que nos ha pedido. Has comentado antes que cuando somos congruentes enfermamos menos. Yo, claro, esa frase se me ha caído, no sé, es algo que es tan evidente que se cae por sorpreso, pero nunca me había parado a reflexionar sobre esa frase. Desde vuestra experiencia como médicos, ¿podéis compartir un poco cómo funciona ese mecanismo?
Pues desde un punto de vista personal, sin tener paciente delante, yo me doy cuenta que cuando soy congruente conmigo mismo y lo que siento y lo que pienso, lo actúo o no lo actúo porque lo decido desde el discernimiento, entonces me encuentro a gusto. Cuando yo a veces siento una cosa, pienso otra y luego no hago lo que querría hacer porque estoy pensando en otro por el motivo que sea, entonces yo me siento a disgusto conmigo mismo. Con respecto a los pacientes, vemos que la mayor parte de los pacientes que vienen desequilibrados a nivel emocional y como consecuencia del desequilibrio emocional y lo físico, nos damos cuenta que están haciendo incongruencia vital, que están donde no quieren estar, que están con quien no quieren estar, que si hacen la congruencia se les va la enfermedad, lo que pasa es que no se atreven a dar el paso. Porque si hay a ver, si tú estás en un sitio donde no quieres estar con la persona que no quieres estar y no tienes narices para seguir tu vida de otra manera, pues entonces te enfermas. Y no lo haces porque no te crees capaz de hacerlo. O porque, claro, si tú haces un proceso de separación y eso te va a generar un sufrimiento y no sabes cómo va a ser el sufrimiento, dices, pues me quedo como estoy, que ya lo conozco, y sigues encontrándote mal contigo mismo porque crees que el otro igual te va a hacer sentir peor de lo que te haría sentir estando donde no quieres estar. Sigue siendo miedo o cobardía, ¿no? No, te estás atrapado en una situación A veces existencial. es miedo a cobardía y a veces es comodidad. Y bueno, a este tío no lo aguanto, si me voy me va a tocar gastarme el dinero, no sé qué, tengo que buscar caldo, me quedo en esto. La situación de confort, salir de la situación de confort, porque a veces es la única forma de entrar en crisis, es la única manera de evolucionar y poder curarse. Pero tendemos a estar en una situación de confort, pensamos que vamos a estar peor y eso es lo que nos limita, pero volvemos de nuevo a lo que hemos hablado antes, es una ilusión. Claro. Es mayático. Y cuando os llega un paciente con estos prejuicios, estas emociones, que necesita que necesita un equilibrio, vosotros ¿qué le dais? ¿Qué le decís? A ver, nosotros lo primero que hacemos es comprender. El trabajo del médico es comprender, entender al paciente, empatizar con él, meterte dentro de su propio sufrimiento existencial, meterte dentro de su piel y ver cómo siente, cómo piensa, cómo está esta persona. Y a partir de ahí, a partir de la comprensión, nosotros somos homeópatas, buscamos un remedio que se adecue, digamos, a esta situación y que pueda ayudarle al paciente. Esa es nuestra misión, encontrarle el remedio que pueda ayudar a cambiar esto. Gracias a Dios y a Hahnemann tenemos la suerte que los remedios homeopáticos son, bueno, capaces de producir cosas increíbles. Por eso nosotros somos homeópatas, no porque, digamos, nos hemos convencido, sino porque hemos visto lo que hace la homeopatía. Nosotros somos tan escépticos como el que más, pero desde un principio vimos lo que hacía la homeopatía, vimos de lo que era capaz la homeopatía, por eso nos convertimos en homeópatas. Entonces, cuando eres capaz de comprender al paciente, de ver cuál es su sufrimiento existencial, y tienes, digamos, el conocimiento de cuál es la medicación, la medicina adecuada para tratar eso, y eres capaz de poner una cosa junto con la otra, y además puedes cambiar las circunstancias que impiden, digamos, que eso se produzca, entonces ¿cuándo puedes curar a un paciente? Si no, es imposible. Si tú no entiendes al paciente, olvídate, porque Y el paciente te entienda a ti. Hombre, no claro. es un concepto mal aprendido, mal vivido, o sea, esto es algo que tenemos en nuestra cabeza, que nos proporciona estos desequilibrios emocionalmente. No, a ver, esto, la enfermedad es ¿cómo un desorden del conjunto, es un desequilibrio de lo que nosotros sí. llamamos la fuerza vital, y eso se expresa a través de síntomas. Exacto. Esos síntomas pueden estar localizados a distintos niveles, tanto a nivel emocional, a nivel racional, como a nivel físico, biológico. Entonces, por eso hay que ver el conjunto, tienes que ver todo el conjunto para entenderlo todo como un todo. Ese desequilibrio de forma total, es lo que nosotros llamamos la totalidad sintomática. Desequilibrio y luego mantenido en el tiempo, porque como seres humanos tenemos el derecho a tener un día celos, tenemos derecho a estar un día tristes, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a cabrearnos un día. Otra cosa es que estés sufriendo celos 6 meses y que estés desconfiada durante 6 meses controlando móviles, ordenadores, no sé qué. O que estés siempre todos los días, Claro, cuando todo te esto acuestas con el tiene miedo a la un muerte tiempo todos los días. de reeducación de uno mismo, digo yo. Es que eso no es No, tan porque entras en un sencillo. comportamiento mecánico. Ya.
y al final tu vida es los celos, o es el miedo a la muerte, o es la ansiedad por te desfigura tus la hijos, realidad. y te desfigura la realidad. Entonces tú ya no vives tranquila ni feliz, porque estás todo el día angustiada con que si le pasa algo a tus hijos, o con que si tu marido te pone los cuernos. Entonces, claro, si estás así en un rollo, Sí. sea real o En no sea total real, desequilibrio. el sufrimiento es como si fuera real, no hace falta que sea Pero eso real. ya es patológico. Claro, Es que estamos hablando de patología, Claro. claro. Ahí, ¿no? ahí, ahí. Una cosa es lo normal, otra cosa es lo patológico. No pasa nada. Oye, pues eso está muy bien. Sí, Aquella señora, esta señora, sí, yo es que con lo que estoy escuchando que estáis compartiendo con nosotros, me da la sensación de que hablamos de un concepto diferente de salud. Quiero decir que creo que somos pequeños o grandes ignorantes de nuestras potencialidades. Exacto. Entonces, claro, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, pues cuando evidencian la enfermedad, pues cuando se ponen enfermos, no hay una conciencia de salud, de que yo, por mí, puedo hacer cosas para estar mejor. Y entonces, en el sentido de eso, quizá va un poco la búsqueda de la medicina. Pues yo me conformo, pues si tengo un constipado, voy al médico y me toma las mismas aspirinas que le da al otro, me quita esos síntomas y ya está. Y yo no percibo que yo soy capaz también de poder colaborar con eso, ¿no? A mí el trabajo que me gusta desde la homeopatía es un trabajo como si fuese un trabajo de equipo entre médico y paciente. Obviamente. Y realmente Claro. si el paciente no es consciente o no está dispuesto a trabajar esa coherencia de la que tú hablabas, pues prácticamente nos quedamos en lo mismo, ¿no? Creo que no trabajamos lo suficiente o no nos educamos lo suficiente, o tampoco se educa, digamos, a la población en general hacia cómo conseguir su salud. Y también a la responsabilidad que eso implica, porque antes tú, por ejemplo, ponías el ejemplo de decir, es que si yo tengo un cáncer latente y puedo hacer cosas y hago cosas continuamente, soy coherente, vivo bien y soy feliz, eso yo genéticamente luego lo transmito de otra manera diferente, con lo cual la enfermedad también se perpetúa, es transgeneracional, transgeneracional. Entonces creo que deberíamos de ser más A ver, conscientes. toda la medicina actual, la medicina que conocemos, la de los ambulatorios, toda la medicina, digamos, va orientada a la enfermedad. Durante toda la carrera de medicina nadie me ha hablado de la salud. La salud, que tendría que ser el objetivo de todos, es algo de lo que no se habla. Se habla de enfermedad. Tú vas al médico cuando estás enfermo, ¿no? Y si no estás enfermo no vas al médico. Cuando tendría que ser al revés, porque toda la medicina debería de ser preventiva. Porque tú tendrías que, porque el médico, ya te he dicho antes, es como un maestro, es un consejero de salud, es alguien que tiene que ayudarte a cómo tienes que confortar tu vida, tu alimentación, tus hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que tendría que ser, eso es lo que tendrían que hacer los médicos. Tendrían que enseñarle a la gente cómo tiene que comportarse o cómo tiene que hacer para mantenerse sanos, educarlos en ese sentido. Pero eso no se hace porque el objetivo es la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que da dinero es la enfermedad. La salud no da dinero, ¿no lo entiendes? Entonces este es el problema del enfoque que hay actualmente. Entonces, nosotros tenemos como objetivo la salud. Lo que pasa es que, claro, y de hecho, en teoría, el médico, no solamente el médico homeópata, todos los médicos tendrían que saber aconsejar a sus pacientes la forma de vida adecuada, etcétera, etcétera, dar los consejos típicos. Pero ya te digo, la salud debería ser nuestro objetivo básico, ¿sabes? Y aspirar a ello. Tanto lo que puede hacer el paciente tiene, digamos, tiene que hacer unos deberes, por llamarlo de alguna forma, y por otra parte el médico, ¿no? Pero la salud es algo a lo que tendríamos que luchar por ella, porque ese es el objetivo final. mira, yo Y de lo voy que a... has dicho, Un momento, más por una- favor. perdón. Tú sabes que yo he dicho muchas veces, me han preguntado, ¿cómo estás? Yo he contestado, estoy bueno. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque mentalmente estoy predispuesto a no crear esa fricción de decir, no, es que hoy me duele aquí, mañana me duele allá, la señora me ha dado una cosa, todas esas cosas. Es decir, pensar en positivo es importantísimo. Con respecto a lo que dices, Amparo, el parágrafo que he leído al principio del 9 del órgano, que dice el espíritu dotado de razón crea los instrumentos libres y sanos para alcanzar los más altos fines de la existencia, eso tiene que ver con lo que tú dices de la consciencia.
Desde un punto de vista energético, si clasificamos todas las energías que hay en el universo, pues están las energías físicas, luego de las energías físicas, las que gobiernan el universo, vaya, para que todos los astros y todo esté dando vueltas como tienen que dar, se destruye en un lado el universo y en otra parte se va creando. Pero desde un punto de vista energético de niveles, la homeopatía están las energías físicas, luego está la energía organizacional, que es la que hace que el ADN y el RNA las moléculas estén exactamente físicamente en la forma que están para que estemos funcionando como estamos funcionando. Por encima de lo organizacional biológico está la energía vital, que la energía vital es un concepto filosófico, pero tiene que ver, la energía vital sería como la responsable del funcionamiento psicobiológico de todo el ser humano, no solamente de lo físico, sino también de lo psíquico. Y por encima de la energía vital, que es donde actuaría el medicamento homeopático, intentando regular, estimular esa energía vital para que la energía vital responda adecuadamente en contra de los síntomas que presenta el enfermo para hacer el equilibrio psiconeuroendocrino inmunológico, pues encima de la energía vital está la energía de consciencia. Y la energía de consciencia es la que tú dices. Si hubiera un nivel de consciencia, no tuviéramos mecanicismo cerebral, no tuviéramos egocentrismo, ni ego, ni nada, fuéramos altruistas, bondadosos, amorosos, hacemos una vida congruente, todo lo que alrededor fluye, pues entonces no nos enfermaríamos prácticamente nada más que lo que trajéramos de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero que igual ni se manifestaría. Con lo cual, aumentando la consciencia, que tiene que ver con el darme cuenta que yo estoy aquí ahora, que tú llevas gafas, que te toco, que guapo, me echa el piropo. Si yo estoy viviendo en el presente, ya me enfermo mucho menos. Si sigo subiendo para arriba, del nivel de consciencia, que simplemente es vivir el presente, darme cuenta aquí y ahora de que estamos aquí, yo estoy hablando, tú te pones aquí y todo lo que está sucediendo consciente e inconscientemente, por encima de ahí está el nivel de conciencia, que tiene que ver con es un nivel más meditativo, ¿no? Sí. Bueno, nivel de conciencia, no solamente es que yo me doy cuenta que estoy aquí y ahora haciendo lo que hago, sino me doy cuenta de mi presencia con respecto... Continuidad de la conciencia. Y luego por ahí habrían otros niveles energéticos que serían ya como trascendentales, de energías creativas, unicidad, creación, que tendría que ver más con lo que quiere comentar el compañero es que a veces con el remedio homeopático, cuando una persona alcanza, digamos, su equilibrio, por sí mismo, uno, digamos, busca, digamos, esos cambios. Es muy curioso porque hay gente cuando se cura con un remedio, de forma, digamos, espontánea, cambia su dieta, cambia sus hábitos, cambia su forma, digamos, de enfocar su propia vida. A veces no es que tú tengas que dirigir o decir lo que tienen que hacer. A veces simplemente el remedio ya les indica el camino. Ellos mismos, una persona cuando encuentra un equilibrio, busca la forma de mantenerse en ese equilibrio, ¿sabes? Sí, yo lo que quería transmitiros es que me daba la sensación de que las personas que confían en la homeopatía es quizá, no lo sé, igual digo una barbaridad, pero es quizá un poco por la búsqueda de ese principio, porque tú a lo mejor no lo sabes. De hecho, por intuición no hay la misma información que tenéis vosotros que os dedicáis a investigar continuamente sobre este tema, pero sí que intuyes que a ti la aspirina no te sirve. Es una intuición. Mucha gente entra en la homeopatía o bien porque conoce, porque ha leído, y otras veces por intuición. Hay gente que viene por intuición, porque algo en él intuye o piensa que esto es el camino que le puede ayudar. Y porque es un trabajo como más integral o como más completo, por denominarlo de alguna manera, que te puede ayudar en distintas, no sé cómo decirlo, a distintos niveles. Por supuesto, a nivel integral, es una medicina integral. Básicamente lo que buscamos es, digamos, ese equilibrio a todos los niveles. Y ya te digo, y muchas veces cuando la persona se está curando por sí mismo, busca, digamos, esa manera de encontrar el equilibrio en la alimentación, en sus hábitos diarios, etcétera, etcétera. O sea, y como somos facilitadores, hay gente que no quiere hacer nada, entonces simplemente la metáfora del pescado y aprender a pescar. Toma pescado y irás más lenta. Si aprendes a pescar, entonces irás más rápida y el proceso de la curación se produce en menos tiempo. Porque en la medida que tú, a través de la historia, el médico ha sido capaz de que tú tomes conciencia de ciertas incongruencias que tú tienes en tu vida y tú tratas de modificar esas incongruencias, entonces el proceso de curación se facilita y se acelera en el tiempo. Dime, Emilio. Esta señora. Cuando haya un huequito yo también quiero. Muy bien. Tú eres el coordinador.
Bueno, Emilio. Qué bien. Buenas tardes. A mí me ha sugerido... luego, me da Estaba igual. la señora... Me da no sé, igual, como me estaba diciendo por aquí, no sé. Me da igual, que es Adelante, No, adelante. hable. Bueno, concretamente, abundando en lo que han comentado de la cosa genética, mi madre en el año 92 muere de un cáncer de estómago. En el año 94 me operan a mí de un cáncer de estómago. Y estoy perfectamente. Lo que me ha quedado, yo creo que puede ser también genético o del mismo sistema nervioso, de tanta quimio, que al darme tanta quimio se debe de descomponer todo. Pues ahora tengo un trastorno bipolar y estoy tomando un montón de tratamiento que me manda la psiquiatra. Estoy muy bien. Pero me está afectando porque yo noté que empezaba la mano un poquito a temblar, digo, tate, no me gusta ni un pelo. Y fui al médico, al neurólogo, y me dijo, en cuanto vio el tratamiento, dice, señora, es el tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo toma? Mucho. Pues ya está. Entonces, eso tiene solución homeopática. A ver. Hay que hacer la historia Hay que clínica para ver entender desde el dónde caso. viene el trastorno bipolar. Claro, desde algún lado tiene que venir. ¿Cómo se ve todo eso? A ver, una pista. Es que, a ver, los casos particulares de cada uno, el caso suyo, por ejemplo, es un caso muy complejo. Es un caso muy complejo que hay que entender. Está claro que hay una tendencia hereditaria a su problema, que hay una tendencia ahí que se ha manifestado con usted. Pero a veces no sabemos porque hay cosas muy curiosas, ¿no? A veces una persona sucede lo que le ha sucedido a usted y después de operarse por lo que sea la misma enfermedad produce una transformación en el individuo que lo conduce, digamos, a la sanación. Pero claro, después de esto a usted le ha venido otra cosa. Pero fue casi a la vez, ¿eh? Bueno, ya, pero ¿me entiende? Entonces hay que estudiar el caso porque es un caso complejo, no es un caso sencillo. Todo lo que dice el Se tiene en compañero... cuenta la etiología, desde dónde viene, qué pasó en esa época con su pareja, si la tiene, con sus No hijos, la tengo, con... posiblemente sea también genético. A ver, Puede nosotros... Sí, no hay, pero se busca a ver si hay algo, alguna circunstancia. Existen no las no la hay. enfermedades, pero nosotros no tratamos las enfermedades, tratamos al enfermo. ¿Comprende? Entonces, usted, para poder entender, tendríamos que saber quién es usted. Conocer toda su vida, su propia existencia, la forma como ha vivido su propia vida, todas las circunstancias que... La muerte de su madre, su Por eso es tan complicada la historia clínica homeopática. Entender un ser humano es algo muy complejo. Y porque cada ser humano es irrepetible, cada caso es diferente para nosotros. Nosotros no podemos tener un medicamento para esto, se fabrica a la carta, cada persona, cada caso clínico requiere, digamos, una comprensión profunda y cada uno necesita su remedio. Y eso, pues, eso no se puede estandarizar de ninguna de las maneras. Usted está más sana que un pescado. Eso ya lo sé yo. Lo que pasa es que le han puesto la etiqueta. Como si tuviera a 40 años, si es verdad. Igual que yo. No, es que es en serio. Sí, a pesar de la medicación que toma. A pesar de la medicación, A pesar de la medicación se mantiene bien. No, ya lo creo. Y además he estado yo trabajando en el teniente. Muy bien. Luego hablaré un poquito con usted. Pues tendré el gusto de escucharlo. Bueno, de hecho los homeópatas no etiquetamos a los pacientes, no decimos un deprimido, bueno, igual para entenderlo entre nosotros y pues decimos... No, sí, ahora no estoy deprimida, ¿eh? No, Estoy ya, pero estupenda. un trastorno bipolar no es un trastorno bipolar para nosotros. Un trastorno bipolar es una persona que tiene épocas que se siente triste, que tiene ganas de llorar, y de repente sale de la tristeza, se le van las ganas de llorar y da por limpiar la casa a todas horas y limpiar el... No digo que sea su caso, que hay alternancia entre la manía obsesiva con la limpieza de la casa o con el orden de la casa o no, o le da por reír mucho tiempo. Entonces estudiamos la alternancia de la tristeza con la alegría o la alternancia de la tristeza con el llanto y luego cuando sale de esa fase entra en obsesión por la limpieza o por lavarse las manos y vamos desde los síntomas particulares individuales del paciente, no desde la etiqueta trastorno obsesivo-compulsivo o bipolar. ¿Y eso se curaría sin medicamentos? Es que eso sería A ver, maravilloso. es curable
aquello que es curable. Todo no es curable. A ver, entendámonos, ya le he dicho que la enfermedad es una entelequia, es algo a lo que... Pero hay que entender las circunstancias de cada uno. Hay veces que hay circunstancias o alteraciones orgánicas que impiden, digamos, una curación al 100%. Eso no quita que podamos paliar o aliviar el sufrimiento del paciente. Pero curar son palabras mayores, ¿eh? Bueno, si yo ahora estoy divina, ¿eh? Ya hace mucho Tú si se tiempo. le ve la cara, Estoy mujer, está divina. divina. Pues no se preocupe por No, nada. si no me preocupo, Nada. estoy feliz. Pues ya está. Solo déjame. Emilio, dime, di. Hay un pensamiento, una pregunta que me he hecho cuando estabas tú previamente Lecto comentando sobre lo de los poderes fácticos. Ese tema interesante. Yo en realidad pues me he sorprendido de hace 5, 6, 10 años, tampoco existía casi internet. Sabíamos de la homeopatía, pero era todo bueno. Sin embargo, soy consciente y comparto lo que ha comentado Lecto del machaque que últimamente pues, se le está dando de una forma muy premeditada a través de los medios de comunicación. He pensado enseguida, he recordado cuando Pepe hace ya más de 30 años, de una forma metafórica, digamos, comentaba que la Tercera Guerra Mundial sería psicológica y económica. Sí. Y es relacionado esos dos términos. Es posible. Vamos a ver, estamos ante un momento muy crítico de la historia porque hay un sistema, digamos, formado por la gran oligarquía a nivel mundial que trata de imponernos un estilo de vida, una manera de pensar, una manera de actuar y prácticamente lo hacen a través de los medios de comunicación. O sea que hoy en día tú compras lo que ellos quieren que compres, tú piensas lo que quieren los de arriba que piensas. Y claro, esto es un ataque a la libertad humana, pero es que también es en otros ámbitos, como en el ámbito de la salud. O sea, tú no puedes tratarte con la medicina que tú quieras, no, tú tienes que tratarte con la medicina que nosotros te digamos. Esto forma parte, digamos, no vamos a hablar de que haya una conjura, pero más o menos va por ahí, ¿no? Entonces, claro, la homeopatía últimamente se ha extendido prácticamente a todo el mundo. Tener en cuenta que en India, por ejemplo, Gandhi la puso como la medicina oficial, ¿no? Tanto en Sudamérica, se ha extendido a lo largo de muchos países y tal. Claro, todo esto es, digamos, una competencia a la industria química, sobre todo farmacológica, porque de alguna manera la homeopatía, si se quiere, si se quisiera, ya lo dijo Ernest Lluch en una conferencia que dio hace muchos años en el Colegio de Médicos de Barcelona, él dijo que con 6.000 euros se podría tener medicamentos homeopáticos para toda la nación durante 15 o 20 años. Entonces, claro, la homeopatía como medicamento, ahora porque lo hacen laboratorios, pero puede ser muy barata, por eso en India hay tanto desarrollo de la homeopatía como en Sudamérica, porque es una medicina que se la puede permitir la gente, porque, digamos, la fabricación del medicamento puede llegar a ser muy barata. Esto, claro, esto es algo que asusta, ¿no? Que asusta. Hace poco vi una conferencia que dio ¿cómo se llama este hombre que trabaja con plantas, catalán? Pamíes. Estaba el hombre súper cabreado y estaba dando una conferencia delante de un auditorio que habrían allí, casi 800 personas, no sé, una barbaridad, ¿no? Y el hombre denunció claramente que ellos están trabajando con plantas para el tratamiento del cáncer, que saben que son muy eficaces y que las dan de forma gratuita, y están trabajando en el SIDA, en África, con plantas, con fitoterapia, que son súper eficaces, y lo están dando de forma gratuita, y los laboratorios están fabricando fármacos para la malaria, por ejemplo, que encima de que están subvencionados, porque les dan millones de euros para estudiar todo esto, y luego lo cobran a 50 euros cada medicamento, cuando realmente aquello no lo vale, están aprovechándose de la desgracia de los demás. Y claro, este hombre lo denuncia públicamente, y están prohibiendo sus propias prácticas, cuando realmente el único interés que tienen ellos es un interés humanitario. Entonces, claro, esto que está sucediendo en estos ámbitos, pues si lo trasladamos al terreno de la homeopatía, estamos con lo mismo. Hay, digamos, una avaricia desmedida
por el dinero, cuando realmente no comprendéis que muchos de los estudios, de las investigaciones que se hacen sobre fármacos que son eficaces para los... Tendría que ser casi gratuito esto. Esto los mismos investigadores tendrían que proporcionarlo a la humanidad, digamos, como un acto de generosidad. Y es todo lo contrario, se están lucrando de esto, ya pasó con el SIDA. Entonces, claro, tenemos que prestar atención a todo esto y no dejarnos manipular. Con la homeopatía, pues, sin ningún motivo hemos recibido, cuando los homeópatas somos gente muy formal, muy estudiosa, somos médicos además, que siempre hemos tratado de llevar esto por un cauce, digamos, lo más saludable posible, por el bien de los pacientes, y sin embargo, pues no han tenido ningún miramiento. Entonces, claro, pues nos enfrentamos en un momento histórico muy complejo, ¿no? Y tenemos que estar alerta con los medios de comunicación porque, digamos, pueden llegar a perturbar la mente de la gente y odiar a quien no corresponde y a los verdaderos verdugos, a los que realmente a estos no podemos alabar, a estos señores honoris causa, todas estas cosas. Cuidado con todo esto, tenemos que intentar tener una cierta capacidad de discriminación con la información que recibimos. Yo he comentado esto justamente por matizar lo que tú ya has dicho, pero me gustaría comentarlo públicamente, ¿no? Hay 3 personas que están haciendo hoy un acto altruista, de servicio, es decir, se han puesto a nuestra disposición pues, para que preguntemos, nos están informando, concienciando, sin ningún ánimo de lucro ni nada, es una información libre y tal. Eso lo dices tú, sin ánimo de lucro. Sí, no tenemos la satisfacción de estar con vosotros. Correcto, sí, bueno, es una forma de hablar. Pero a donde voy es 3 personas, y la mayoría somos nosotros. Creo que es importante que en momentos cíclicos y de crisis como ahora, que estemos atentos, como tú has dicho. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Nazaret teníamos un consultorio homeopático gratuito en el centro de salud de Nazaret los miércoles por la tarde para gente sin recursos económicos. Se hacía de forma altruista y también se hizo con la idea de que los médicos más expertos, a los médicos que estaban aprendiendo homeopatía, tuvieran un sitio donde poder, digamos, formarse también a nivel práctico y clínico. Esto nos lo han prohibido la administración. Lo han prohibido cuando realmente era gratuito, no le costaba ni un duro a la administración. Y esto lo han prohibido. O sea, para que tengáis una idea, la misma consellera de sanidad que tenemos. O sea, eso se ha prohibido cuando se llevaba, además, se hacía un balance de las historias clínicas, o sea, se llevaba todo muy bien documentado y lo han prohibido que se pueda realizar en un sitio que se hacía por la tarde, cuando no había nadie, que no molestábamos a nadie. Pues lo han prohibido, o sea, ¿qué más quieres que te diga? El incremento del acoso, porque antes los escépticos han estado de toda la vida. Pero llegar al acoso a nivel colegio de médicos y no nos tiran huevos a las consultas, pero bueno, algún día igual llega. Sí, ¿no? Ha coincidido con, no sé si conocéis, la estrategia de la OMS Plan de Estrategia para Medicinas Tradicionales 2013-2024, que es un plan de la OMS que es un decenio, y la OMS insta a todos los países miembros a que se facilite la incorporación y el desarrollo de las medicinas tradicionales. Medicinas tradicionales son las que llevan más de 30 años funcionando, que no han demostrado su eficacia a través del ensayo clínico, pero han demostrado su efectividad por experiencia de uso. Entonces, por eso siguen funcionando 200 años, la homeopatía concretamente. Entonces, la OMS insta para que se facilite la incorporación de las medicinas tradicionales, acupuntura, homeopatía, plantas medicinales, en servicios públicos de atención sanitaria, atención primaria. Y eso lo insta la OMS. Entonces, si eso sucediera, pues si con medicamentos homeopáticos se puede tratar el 80% de las cosas que suceden y hay un 20% que tienes que ir a cuidados intensivos, goteros, no sé qué, porque por la gravedad y por la agudeza, entonces pues habría una reducción del gasto farmacéutico brutal. Y de salud, que es lo que tú dices, no es la enfermedad. O sea que los políticos, si fueran listos, facilitarían esto. No, pero lo que pasa es que los políticos están cogidos de las pelotas. El interés de los políticos no está presente en esto, porque luego, digamos, las farmacéuticas, muchos trabajan después en los laboratorios farmacéuticos. Porque las farmacéuticas no dicen nada, las farmacéuticas no dicen nada, las farmacéuticas utilizan grupos de escépticos, secuaces, ellos no dicen nada. Porque ya tienen bastante desprestigio. Pero van proveyendo de fondos. Lo que pasa es que la industria farmacéutica no es solamente la industria farmacéutica. La industria farmacéutica está dominada por gente más potente que no solamente la industria farmacéutica. Porque en un país que no está en guerra,
En un país que está en guerra, pues el máximo gasto es el armamento, pero en un país que no esté en guerra, como es el caso de España, el máximo gasto del país es gasto farmacéutico. Y como el gasto farmacéutico, la deuda pública, genera manipulación de los poderes políticos, porque los que tienen la pasta al final, ya sabes que políticos de izquierda han hecho política de derechas, porque al final dice, oye, o haces política de derechas o te cierro el chorro. Y claro, y si te cierra el chorro, tienes miedo a que hagas la quiebra de la comunidad o del país y de repente seguimos sometidos a perder su puesto. Pero yo creo que el miedo es mayor, o que la estrategia va todavía más lejos. Porque ya no solo el gasto económico, y luego la libertad de pensar. Y eso... Manipulativamente la economía, pues unas veces manipulan hacia un lado, otras hacia otro, lo que habéis dicho, que bebe Coca-Cola, cómprate no sé qué. Yo creo que va más a que ese poder económico incide en la enfermedad de las personas. Es decir, son medicinas o son tratamientos que mantienen, curan un poquito unos síntomas, pero mantienen a la gente dependiente. Viven de la enfermedad, ellos viven de la enfermedad. La gente está depresiva. No interesa que la gente se cure, es que no interesa que la gente se cure. Claro, entonces no interesa que pensemos o que tomemos iniciativa. Yo creo que esto a mí me moviliza un poco el sentido de responsabilidad, ¿no? Por eso estamos aquí, entre otras cosas. Y no solamente lo farmacéutico, también lo agroquímico, porque los plaguicidas ya ves las enfermedades que tenemos. Y a lo mejor la gente, no lo sé porque no he tenido información yo de eso, ¿no? Pero a lo mejor la gente no ha reaccionado ante eso. Pero si los que teníamos nosotros trabajábamos con niños, sobre todo de etnia gitana, gente deprimida, esta gente pues se ha quedado sin nada, pero no son, ¿qué van a protestar? ¿Qué quiere decir? Que el gasto farmacéutico ha aumentado una barbaridad, que lo pagamos entre todos. Quiere decir que la gente tiene que huir de todo esto y consumir más medicamentos. Además, hay otra cosa que es súper curiosa, porque claro, los fármacos, sabéis que estaban estos fármacos más baratos, los genéricos, ¿no? Entonces, claro, eso era un ahorro para las comunidades autónomas, y ahora el gobierno ha dicho que nanay, que hay que gastar fármacos más caros, fármacos de marca, porque los laboratorios farmacéuticos han exigido que se vendan los medicamentos más caros. Y de hecho, la comunidad autónoma que no se adhiera a esto, le quitan todas las subvenciones. O sea, la industria farmacéutica tiene un poder inimaginable. Miraros dónde estamos, O sea, es que claro, esto es demencial a estas alturas, pero esto está sucediendo ahora mismo, Entonces, la asociación esta para proteger a los pacientes de las pseudociencias ponen un listado de pseudociencias. La homeopatía de pseudo. Entre ellas está el psicoanálisis, la psicología, el reiki, está todo. Jueces y legisladores de qué es ciencia y qué no es pseudociencia. Entonces está, aparte de la homeopatía, por supuesto, la neuromoción, que le tiene mucha manía a la homeopatía porque tiene que ver con la industria farmacéutica. Acupuntura, psicología humanista, reiki, yoga, bueno, hay lo menos 40. Todo lo que no sea farmacológico, todo lo que no se trate con fármacos, lo ha prohibido en cualquier centro de la seguridad social. No solamente que no se haga, sino que incluso el médico que lo recomiende lo quieren expedientar. O sea, hasta incluso la dietética. Kundalini Yoga está en muchos hospitales de Estados Unidos para ayudar a gente del cáncer y de enfermedades degenerativas. En Valencia no se puede. Baleares han tenido que marchar. Ni de manera altruista ni de manera remunerada. Y es más, el Tribunal Supremo permite y admite que se puedan utilizar vídeos para poder entrar en una consulta si un médico recomienda cualquier terapia de estas. O sea, ya la industria farmacéutica va a por todas, o sea, va a arrasarlo todo, va a arrasarlo todo y a elegirse como lo único factible. Bueno, propongo que sigamos hablando de cosas positivas, no nos centremos en energías negras y negativas, si no las estamos retroalimentando. De todas formas, la verdad persiste siempre en el tiempo, la verdad siempre se mantiene, ya puede pasar lo que sea, pueden venir políticos, pueden venir lo que quiera, pero la verdad se mantendrá. Y por eso estamos aquí. Nosotros, por mucho que digan, que hagan, si nos meten en la cárcel, pues bueno, no creo, ¿Qué? Pues, pero sí te puedo decir que durante la Guerra Civil Española fusilaron a unos cuantos homeópatas, por masones. Por ir a contracorriente.
Bueno, de todas formas, es igual. Nosotros esto no nos afecta para nada. Estamos tranquilos que no nos afecta. Continuaremos haciendo todo el bien que podamos. No has traído Valium porque estoy nervioso. No te preocupes, que ahora te haremos una sesión de Reiki. Tranquilos. Otra pregunta. Se nombra a Hahnemann a finales del siglo XVIII Sí. como el inventor, pero tengo entendido, a ver si es que los principios homeopáticos son antiquísimos, no solo de Hipócrates, sino de hace mucho tiempo. Bueno, los libros ayurvédicos ya se habla, digamos, del tratamiento por los similares, ¿no? O sea, es que ya hace 5.000 años ya se habló de esto, ¿no? Y luego, pues, Hipócrates fue el que más lo enunció, digamos, como terapéutica, y después, pues, bueno, posteriormente también otros lo han citado, digamos, el tratamiento por los semejantes, ¿no? Como es el caso de Paracelso, por ejemplo. Stahl, todos estos. Pero que el que lo experimentó y lo comprobó fue Hahnemann. Sí. O sea, desde las ideas modo más hipocráticas científico de este. se le ocurrió por inducción hacer la experimentación desde del concepto filosófico de la ley de los semejantes. Lo constató en la Lo constató práctica. desde la experimentación, con una sustancia, luego con otra, vio lo que pasaba y entonces ya definió doctrinalmente la Luego, técnica. todos sabemos que, bueno, los científicos, hay una cantidad de científicos en el mundo que no paran de trabajar por el bien, los demás. Pero hay un sector, el que sea, con prejuicios como seres humanos, que incluso pueden negar, como los demás, algo que no han comprobado. Entonces, si estuvieran dispuestos a comprobar científicamente la homeopatía, en el caso de que quisieran, porque siempre es una actitud psicológica, podría demostrarse, aparte de la psicología, los efectos de la medicina homeopática científicamente. Hay muchos estudios ¿en ya, laboratorio? y hay muchos estudios hechos en laboratorio que están descritos y que se han publicado con respecto a esto. Es cierto que necesitamos más verificación, pero para eso se necesitan medios. Hay que entender que los homeópatas somos gente que nos dedicamos a tratar enfermos, pero no tenemos ni el dinero ni las condiciones para poder estar durante tiempo trabajando en estos asuntos. Pero en el futuro se va a hacer y se está haciendo ya. Cada vez hay más verificaciones, hay distintos métodos que se están aplicando actualmente a medida que la ciencia avanza, y seguramente de aquí a un tiempo ya tendremos, digamos, muchos trabajos hechos donde se puede verificar, sobre todo el efecto de las diluciones homeopáticas, que es lo más importante, ver realmente, digamos, cómo afecta al organismo, y se puede constatar en cambios a nivel fisiológico, que ya se ha hecho, pero se tienen que hacer más este tipo de experimentaciones, y estamos abiertos a ello, pero nosotros no tenemos el dinero ni los medios para poder hacer esto. Hay recopilación de información de más de 1.500 estudios en investigación básica en cultivos celulares, plantas y animales, que demuestran de un efecto diferente al placebo. Lo que sí hay también es, como he dicho al principio, trabajos de investigación clínica, ensayos clínicos, pero no siguiendo exactamente la metodología que exige el fármaco. Porque por la característica de individualización del método homeopático no permite la aleatorización. O sea, yo tengo que elegir a los pacientes para darle mercurio. Si quiero hacer un trabajo de investigación clínica de anginas pultáceas y lo quiero hacer con el medicamento Mercurius solubilis 30CH, yo tengo que elegir a los pacientes. Entonces, si yo elijo a los pacientes que, además de tener la amigdalitis pultácea, tengan sialorrea profusa, entonces ya estoy eligiendo a los pacientes. Entonces yo hago el trabajo de investigación, sale que es positivo, que es mejor que el placebo, pero hay un sesgo que cuando me lo vayan a analizar los científicos de la medicina basada en la evidencia dicen, no, es que usted ha elegido a los pacientes que le ha dado la gana, entonces usted juega con ventaja. No, es que la medicina homeopática tiene esa característica. Muchos se justifican con el efecto placebo, que por Sí, pero cierto, el efecto placebo es psicológico. existe. A ver, Y es beneficioso también. Claro. Pero el medicamento homeopático ya se ha demostrado que no es placebo, porque ya han demostrado, hay trabajos de nanopartículas, presencia de nanopartículas en diluciones homeopáticas, por debajo de la química. Mira, y eso ya está súper demostrado. No, pero es que eso no, pero si es que en la FE están haciendo trabajo de investigación con nanotejido para hacer trasplantes de piel en grandes quemados, porque ya no les queda casi, y están poniendo nanopartículas sintéticas y está funcionando perfectamente. Es una maravilla eso. a ver, yo cuando estudié homeopatía europea, que son 10 años de estudio,
el primer año de homeopatía europea, a ti no te permitían trabajar con medicamento activo. El primer año de formación tenías que dar siempre placebo. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes es saber diferenciar el efecto placebo del efecto del medicamento. Porque el efecto placebo a veces eres tú como terapeuta el que lo produce, ¿sabes? Y también es un poco para entender tú la capacidad que tienes tú como terapeuta, el potencial que tienes tú para cambiar cosas. Pero la diferencia es que el efecto placebo, aunque pueda mejorar síntomas, incluso pueda producir cierta variación del estado del paciente, dura muy poco en el tiempo, no es permanente, es un efecto transitorio, no es como el efecto de un medicamento homeopático. Aparte, el medicamento homeopático, cuando empieza a curar, se produce una serie de cambios que nosotros conocemos muy bien, que es el pronóstico del paciente. Se dan una serie de supuestos que no se dan con el placebo. Por ejemplo, la vuelta de síntomas antiguos, porque a veces el proceso de curación se produce de manera inversa a cómo van apareciendo los síntomas. Cuando una persona empieza a curarse, empiezan a venir episodios que uno ha tenido anteriormente, hay que volver a pasar por ciertas cosas para resolverlas y poder seguir evolucionando. Y eso con el placebo no se da. Es cierto que existe el efecto placebo y además bienvenido sea el efecto placebo, no entendamos que sea algo malo, es algo muy bueno. El problema es que el placebo no sirve para curar. Puede mejorar un caso, puede mejorar a una persona, pero a la larga no sirve para curar. Pero la gente lo utiliza, ese argumento, con desprecio. Porque pero tendría que ser al revés. Del efecto placebo. Mira, el placebo es el mejor medicamento que existe. Pero la gente cuando habla de eso como contra la homeopatía... Y si una persona se cura, desprecio. Yo es por el efecto placebo, me da lo mismo. Claro. Si se cura, ¿me entiendes? Lo que pasa es que por desgracia el placebo no suele curar. Ojalá tuviéramos la... Pero hay hasta 9 indicaciones del placebo. El placebo es una de las medicinas más maravillosas que existe. Pero es lo que te digo, que por desgracia no permanece en el tiempo. Hay una mejora, que es el efecto que tú puedes hacer sobre el paciente, pero una enfermedad crónica no sirve para nada, sirve para mejorar, pero transitoriamente, nada más. Bueno, ya. Bueno, venga, usted. Por intentar yo comprender un poquito más cómo funciona la homeopatía. Estamos hablando de que la homeopatía trabaja sobre un dinamismo. Un desequilibrio que puede venir desde la genética a una forma de actuar ante la vida, por ejemplo, ¿no? Un caso sencillo, por ejemplo, para que yo pueda entender. Una persona que todos los inviernos se constipa. Sí, por ejemplo. Y que moquea y que no sé, que todos los inviernos. ¿Cómo podría funcionar la homeopatía cuando realmente esa persona puede tener un desequilibrio, o puede ser por los padres, o ya sé que se tiene que hacer un análisis de la persona, pero ¿cuáles serían los pasos para ver que esa persona te explico. evitar que esa persona que se refiere en invierno es porque tiene una sensibilidad especial, por ejemplo, al frío, ¿no? El frío es una noxa a la cual no está adaptado y lo enferma, ¿no? Eso es una idiosincrasia del paciente, es algo propio de esa persona, ¿no? Es una característica de la persona. La homeopatía es una medicina de acción-reacción. Lo que hace la homeopatía es que produce un cambio. Entonces, si eres capaz de actuar a través de esa idiosincrasia, va a cambiar incluso tu estado inmunológico y te va a permitir que eso no te pase. Lo que pasa es que, claro, esto que tú me estás hablando es un síntoma nada más. Entonces, claro, con eso no es suficiente. Hay que entenderlo todo, ¿sabes? Entonces, si eres capaz de encontrar un medicamento que trate el conjunto, y también eso, pues eso se puede modificar. De hecho, es lo que hacemos. Una de las cosas que tiene la homeopatía es que es una medicina preventiva. Es una de las cosas que pensamos que es necesario, ¿no? Porque la tendencia a enfermar es una tendencia que obviamente tiene que ver con la constitución de cada individuo, la forma o la tendencia a enfermar, y eso se puede modificar. Eso se puede modificar a través de un medicamento homeopático. O por lo menos lo hemos visto nosotros. Casi todos los pacientes que tenemos son los recurrentes. Sí, o los niños que tienen bronquitis de repetición o infecciones urinarias de repetición. Lo tratamos todos los días esto. Pero porque modificamos, digamos, el estado que permite esto. Porque en este caso es porque hay una hipersensibilidad. Uno cuando está enfermo tiene como una sensibilidad a que le afecten ciertas cosas. Y a otros no le afectan, pero a esa persona por su estado es como más vulnerable, digamos, a ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que hay que modificar para que la persona no esté a toda hora, digamos, como
a merced, digamos, de las circunstancias, ¿no? De todas formas, todos, hay una sensibilidad al frío y a la humedad, casi todos. Y por eso en invierno casi todos nos cogemos un catarro. Si te coges un catarro, dos o tres, nada. y eso es normal. Y eso es que te normal. acatarres todos los meses. Entonces es una cosa que no tiene que ver con lo natural. He puesto el ejemplo del Ya, ya. porque era sencillo, pero supongamos que el abuelo murió de cáncer, el padre murió de cáncer, el hijo murió de cáncer, el nieto muere de cáncer. O sea, No tiene por qué, a ver, no hay un determinismo mórbido, no, a ver, lo hemos Hay una hablado. predisposición. Hay una disposición, hay una tendencia, pero esa tendencia se puede modificar o bien por la manera tuya, ¿no?, de actuar, o bien pues a través de un remedio homeopático, pero vamos, no hay un determinismo mórbido. Yo una vez iba a viajar a un país de estos orientales que está la malaria fácil de escogerla y tal, y no quería tomarme la medicación que dan normalmente para esa circunstancia. Para prevenir esa enfermedad. Para eso. Entonces, el Héctor me dio una medicación alternativa de homeopatía. Yo siempre me pregunto si esa medicina era realmente efectiva contra la malaria o era un efecto placebo. No. Pero la verdad es que ¿Tú sabes lo que tú me puse en las manos de él tomaste porque no quise China tomar. officinalis, que es la cinchona, que es la quinina, tomaste quinina. Ya, La pero fueron 4 o 5 días nada más, La ¿no? quinina es el remedio clásico que se da para el paludismo, para la malaria. Entonces, te di unas dosis de quinina, para que lo entiendas, en forma homeopática, para prevenir, de alguna manera, el que tuvieras un posible contagio por esta enfermedad. Pero eso fue un medicamento que eso no es ningún efecto placebo, era quinina nada más ni nada menos. Me pareció maravilloso tomar esos días antes del viaje, no sé si 2 o 3 después, Bueno, esa medicación, son trucos que y tenemos. olvidarme de las pastillas del malorón y de toda la demás. De todas formas es un protocolo, porque el protocolo es peor que el tratamiento si la coges. Hay un mucha protocolo gente preventivo que si ves el protocolo dices, bueno, Ya, pues entonces ya, no me tomo ya. nada y si la Pues cojo por ya me la eso yo- trataré. Hay una asociación Tomaré internacional el de 20% víctimas solamente de la pastilla que me tengo que tomar, víctimas de tengo que ir al malorón y de protocolo para los cogerla. tratamientos esos. Yo he visto gente que para siempre les ha quedado secuelas para siempre de estos. Por eso te lo recomendé, porque lo otro veía que era peor el remedio que la enfermedad. Y dije, bueno, tenemos un pequeño truco que sabemos que nos funciona, porque en otros países tropicales, como en India, etcétera, se da y funciona bien, y entonces por eso te lo recomendé. Quinina, cinchona, china. Maravilloso. En homeopatía. Toma quina, Catalina. Bueno, ¿qué hora es? Las 8. Buena hora. Bueno, pues vamos cerrando un poco todo esto. ¿O ya está? Sí, yo quería preguntar si tenéis convicción, conocimiento o algo sobre si algún tipo de enfermedad entendéis que la homeopatía no puede hacer nada y tiene que ir a la convencional, o la homeopatía puede... Hay enfermos curables y enfermos incurables, ¿vale? Entonces hay cosas que la homeopatía no puede hacer, obviamente. Sobre todo en las enfermedades mecánicas, cuando te rompes un hueso, obviamente tiene que intervenir un cirujano, cuando tienes una piedra de riñón, ¿no? Eso es obvio. Y cuando la condición del paciente pues no permite, digamos, curarse, pues nosotros también tenemos diagnósticos de incurabilidad. No, pero por ejemplo, ante una hepatitis C, que sobre todo los laboratorios ponen tan caros estos medicamentos, ¿la homeopatía puede hacer algo? Todas las enfermedades que sean médicas, que llamamos médicas, la homeopatía puede hacer. Porque ya te digo, nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, depende del paciente. La curabilidad o incurabilidad no depende de la enfermedad, sino del paciente. Del mayor o menor desequilibrio que tenga en la olla. Ya. Y Sí, lo más grande que tenga su incongruencia vital, me ha o quedado sea, claro su congruencia que vital. lo importante Si es tienes una hacer- incongruencia vital así de grande y tu olla está mal, es más difícil de curarte que si haces una vida congruente y tu cabeza se va equilibrando y va siendo congruente. O tienes una energía vital muy, muy baja ya y tienes un trastorno estructural del hígado que ya está muy alterado estructuralmente, orgánicamente y todo esto, pues claro, eso no se puede O revertir. sea, que hoy en día la homeopatía se puede equiparar a la medicina convencional totalmente.
Se puede equiparar, lo que pasa que, a ver, un infarto de miocardio agudo... a ver. No, que no me la quiero jugar. Un infarto de miocardio, lo que podemos hacer es Eso también se le puede pasar a la vez. podemos prevenirlo incluso durante el momento del infarto, porque claro, hoy en día nos vemos en una situación en que clínicamente muchas veces por prudencia no podemos actuar, ¿no? Y entonces, antes que nada, somos médicos. Y como médicos, para nosotros lo más importante es qué es lo mejor para el paciente. Si tenemos que claudicar de la homeopatía, pues claudicamos y hacemos lo que sea más importante para el paciente, porque sobre todo, primero que nada, somos médicos. Por eso mismo la homeopatía tiene que ser practicada por médicos, porque tenemos la suficiente ética y conocimientos para saber cómo hay que actuar en cada caso y en cada momento, ¿vale? Entonces, claro que hay circunstancias muy difíciles, por ejemplo, un infarto que dice él. Yo tengo casos de infartos porque estaba pues, trabajando como médico convencional y hay un medicamento, como es el caso de árnica, que tú lo sabes muy bien, que puede impedir pues, que el infarto ese tenga, digamos, una gravedad u otra. Puede incluso modificar la gravedad de ese infarto. Y si tú tienes la suerte de dárselo en ese momento hasta que lo trasladan al hospital, pues a lo mejor la extensión de ese infarto, en vez de ser así de grande, es así de pequeña. Puede ser útil también, pero obviamente hay que manejarlo dentro de un contexto hospitalario y con todas las condiciones que sean necesarias. Desde luego, si fuera 100 años atrás, desde luego que trataremos con homeopatía, cuando no existieran los medios y servicios de urgencia adecuados, porque hay medicamentos para el infarto. De hecho, hay procesos que nos atrevemos, una encefalitis vírica, estoy recordando algún caso, eso no me viene de un paciente, me viene de un sobrino. Entonces, si un sobrino de una varicela hace una encefalitis, que no le van a dar nada, porque no hay tratamiento para una encefalitis post-varicela, me llama mi cuñada angustiada y me dice lo que pasa, los síntomas, y de repente le doy Apis, que es un medicamento que vale para la encefalitis, y se lo doy para mi sobrino y de repente a los 2 días está bien. Si fuera hace 100 años, pues entonces yo sí me atrevería a tratar todas las encefalitis. Es que hoy en día hay que tener cuidado porque ya ves tú lo persigo que vamos, falta que... Bueno, el niño ese que murió hace un par de meses en Italia por una otitis complicada. Eso, fíjate, ha salido 800 veces. Y es mentira, es una auténtica mentira. Primero, porque una complicación de seno cavernoso, no sé qué. Es una complicación de seno cavernoso y encima, digamos, no había sido ni tratado por un médico. Los padres le dieron un medicamento que le habían dado otras veces y no acudieron ni tan siquiera al médico. Entonces, claro, darle la culpa a la homeopatía, ¿no? Porque no, si no se hicieron las cosas como... Pero es que en España en el 2015 hubieron 7.000 y pico muertes, según el Instituto Nacional de Estadística, por enfermedades infecciosas y parasitarias con tratamiento antibiótico antiparasitario, con lo cual es que hay gente que incluso utilizando antibióticos también se muere. Pero de eso no se dice que se han muerto 7.000 al año. O los niños que mueren de muerte súbita por vacunas. O sea, los niños que mueren de muerte súbita por vacunas, pues son... que es un accidente de la medicina. Son cosas que suceden, sin embargo, eso se calla, se silencia... Claro, se muere cuando un abuelo lo llevas al hospital, ya todo el mundo hay cuidado. Un abuelo, digo, que esté debilitado y esté mal, porque se mete en un hospital con una fractura de cadera y sale con una infección hospitalaria y la palma por la infección hospitalaria, pero por complicación por el abuso de antibióticos. Nosotros no usamos pero ahí todo está bien visto, ahí nunca. no pasa nada nunca. ¿Sabes? Pero va dentro del accidente del sistema. De todas formas hay que ser humildes y, a ver, nadie tiene que creer que tiene la posición de la verdad, está en todas partes, todo nos puede ayudar. La homeopatía es una cosa que nosotros ofrecemos, que conocemos bien, sabemos el potencial que tiene, pero bueno, yo pienso que lo ideal en este mundo sería la posibilidad de que todo cupiera, ¿no? O sea, tanto una cosa. Sin embargo, fijaros bien cómo nos están limitando, digamos, de alguna manera, a tener obligadamente que comer solamente lo que ellos quieren que comamos. Y esto es la falta de libertad un poco que denunciamos aquí, ¿no? Cuando todo tendría que tener cabida, porque la homeopatía podría ayudar mucho a la salud pública, podría ayudar digamos, a que la medicina fuera más barata, que más gente pudiera aprovecharse de ella, pero bueno, estamos en lo que estamos. Depende de vosotros sois los que mandáis. ¿Cómo está en otros países? Pues mira, Alemania, por ejemplo. Que en Alemania la homeopatía, aunque se desarrolló en un principio,
pero actualmente la homeopatía en Alemania está dentro de la seguridad social, está, el Estado subvenciona los tratamientos homeopáticos, en Suiza también, en Inglaterra hasta hace muy poco formaba parte del Sistema Nacional de Salud, no sé ahora cómo estará, porque esto no solamente está sucediendo en España, está empezando a suceder en otros sitios también, ¿no? Pero en general, hasta hace unos años, la homeopatía estaba totalmente reconocida en toda Europa, en Sudamérica, por supuesto, en México se estudia en la universidad, en Argentina también, en Estados Unidos en el siglo pasado, ahora ha cambiado mucho, pero claro, es el prototipo del país más capitalista, un 30% de los médicos eran homeópatas en Estados Unidos, y prácticamente está extendida por todo el mundo, a excepción de China y todo el resto del mundo, prácticamente incluso en Rusia, en muchos países, la homeopatía está extendida por todos los sitios. La medicina china es un poco homeopática. Bueno, tiene doctrina y técnica diferente. No, pero es diferente. Esa medicina es parecida porque es energética, pero no tiene que ver ni... La medicina china tiene cosas que ver con la homeopatía porque compartimos, digamos, cosas, pero es otro método, otra manera de entender, digamos, la enfermedad. También tiene un punto de vista energético y se ha utilizado durante miles de años, y en la Comunidad Valenciana se ha prohibido la medicina china, ¿sabes? Cuando es la medicina número 1 en China, ¿sabes? Y se dice que es una pseudociencia. En Estados Unidos la intentaron tumbar años atrás, como está sucediendo aquí, y al final no se la pudieron tumbar y lo solucionaron poniendo en el tubito: este medicamento no ha probado su evidencia científica. Toma ya. Que es lo único que pueden decir, cogiéndose con la lingüística de la medicina basada en la evidencia. En Suiza se lo intentaron tumbar y lo tumbaron, pero por sufragio popular la tuvieron que volver a poner. Y está incluida dentro del Servicio Nacional de Salud y está pagada por... No solamente la homeopatía, la acupuntura, el shiatsu, la reflexoterapia, no sé, varias cosas. Sí, el reiki. No, el reiki no, la reflexoterapia. En Inglaterra creo que el reiki también se utiliza. A ver, es que cae por su peso, porque, a ver, ¿qué es medicina? La medicina es lo que la gente practica, no es lo que la gente de arriba cree, es la práctica que hace un pueblo en un momento determinado, la práctica sanitaria que hace un pueblo. Y es el pueblo el que hace o quiere esto o lo otro, no lo que le imponen. Y eso es lo que debe ser. La medicina chamánica, que existió de siempre, es algo que tiene que ver pues con lo que la gente quería y tiene tanta categoría, la medicina chamánica, como la medicina que practicamos aquí en los hospitales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tiene tanto derecho a existir y tiene tanta dignidad una cosa como la otra. No se puede ir despreciando las cosas. Los chamanes durante miles de años han sido los que han hecho las prácticas sanitarias más profundas y los que nos han dejado un conocimiento enorme sobre las plantas y sobre los principios activos. Se llamaba ahora esos curanderos, ¿no? Curanderos, pues no. Ignorancia. Ignorancia. Bueno, bien, pues si no tenéis nada más, ¿qué tal? En nombre de todos, pues muchísimas gracias por esta... Un aperitivo. Vale, vale, sí, le dejamos. O da igual luego, es que como cuando estuviste aquí en junio salió el tema de los lantánidos, dijiste que no habías trabajado mucho sobre ello. Mira, los dos hemos trabajado mucho sobre este tema durante años, ¿no? Un par de años o 3 hemos estado trabajando con los lantánidos, ¿no? A ver, el tema ¿Qué es eso? A ver, los lantánidos dentro, o sea, los medicamentos homeopáticos pueden pertenecer al reino vegetal, al reino mineral o al reino animal y a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el sol es un remedio homeopático, te parece mentira. Bueno, pues dentro del reino mineral nosotros nos basamos en el sistema periódico, donde están toda la tabla de todos los elementos. De todos los elementos conocidos, que son lo que componen todo lo que existe, hay una parte final que era poco conocido, que se llamaba antiguamente las tierras raras y que hoy se llaman los lantánidos, que ocupan el puesto, digamos, anterior a los medicamentos radiactivos. Entonces, estos medicamentos, pues hay un señor es austriaco, ¿no? Este hombre, Schulten, que los estudió y vio a ver, digamos, de qué forma se podían convertir en remedios en homeopatía, qué influencia tenía. Pero bueno, él hizo un estudio sobre esto, muy complejo, porque él lo fue situando dentro de la escala periódica,
y a partir de ahí elaboró, digamos, unas indicaciones terapéuticas, ¿no? Entonces, constituye un grupo de medicamentos que son difíciles de manejar y, como su nombre indica, de tierras raras, es para casos raros, ¿no? Pero él lo cifra mucho y le da mucho futuro como remedios que van a ser muy importantes en lo que se llaman las enfermedades autoinmunes, que por cierto son el 80% de las enfermedades crónicas. Entonces, dentro de ese concepto, pues nosotros los estudiamos, es harto difícil y complicado de estudiar, y bueno, pues no sé, ¿qué quieres que te diga sobre estos remedios? Eso que como cada vez están saliendo más casos de enfermedades autoinmunes, esto pues se me ocurría por eso, por lo de tierras raras y ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que en homeopatía necesitaríamos 2 o 3 vidas para poder conocerlo todo, ¿no? Es una ciencia tan vasta y tan compleja que necesitaríamos, no es broma, 2 o 3 vidas para poder llegar, digamos, a todo el conocimiento de todo lo que se sabe sobre los En todo caso, una pregunta solo, tratando esto de las dos medicinas, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene una enfermedad autoinmune y también ha ido a un homeópata, pero claro, a su vez ha tenido que seguir tomando ese tratamiento brutal de cortisona o algún tipo de... Entonces, no se sabe si una cosa interfiere en la otra, pero la decisión es muy dura. Porque no se ya lo sé. Lo que pasa es que, claro, hay que entender que a veces si hay algo que es incompatible con homeopatía es precisamente todo aquello que suprime la reacción del organismo. Ahí está el problema, ¿cómo se... Entonces, claro, si la homeopatía es una medicina de acción-reacción y se suprime toda capacidad de reacción del organismo, nosotros no tenemos con qué curar, porque nosotros curamos con la capacidad reactiva que tiene el organismo de encontrar de nuevo su equilibrio. Si el organismo no puede reaccionar, nosotros ahí tenemos una dificultad enorme a la hora de trabajar. Tiene que elegir, en todo caso. No necesariamente. No siempre, porque a veces nos sorprendemos de haber un paciente con quimio, que está con la quimio, que le chutan, no sé, 50 miligramos de cortisona para que no le dé un jamacuco con el gotero de quimio. De repente empieza con náuseas, vómitos, tú das el medicamento homeopático y se mejora. A pesar de A ver, es que la homeopatía actúa a un nivel distinto de la alopatía. La alopatía actúa a nivel más orgánico, digamos, más químico, ¿no? Y la homeopatía actúa a un nivel más energético. Pero así todo, Rafa, tenemos dificultades. Ya, claro. No, pero que hay pacientes que le das tú preventivo con respecto a la quimio y les va bien. Es igual que con el cáncer. O sea, cuando tú tienes un paciente que tiene un cáncer primario y le han extirpado ese cáncer, le han quitado el tumor primario, es prácticamente imposible de curar, porque no puede regresar aquello a su momento inicial, ¿sabes? Porque ahí está, claro, que nos vemos limitados. Tener en cuenta que hoy en día la medicina es muy agresiva a veces y yo lo entiendo y se hace con buena voluntad, cuidado, yo no digo que las cosas se hagan por maldad, se hace pues porque se cree que es lo mejor, pero claro, nosotros que lo entendemos de otra perspectiva, pues tenemos muchas dificultades ahí. Y como si tenemos la suerte pues de encontrar una cosa al principio y poderla tratar, pues muy bien, pero cuando ya ciertas enfermedades están desarrolladas, tú piensas que a nosotros hoy en día los pacientes nos vienen hipermedicados. Y tenemos un problema muy grande ahí, nos vemos muy limitados a la hora de poder trabajar, porque aparte de que cuando tomamos el caso, hay muchos síntomas que no son del paciente, que son de efectos secundarios de los medicamentos y tenemos que hacer una criba para valorar qué es lo esencial, qué es lo genérico del paciente y qué es lo que está producido por toda esa nube de fármacos que se está tomando, ¿sabes? Nuestro trabajo es complicado, pero bueno, ahí estamos y tenemos la suerte, Rafa, de que alguna vez curamos a alguien, ¿no? Y algunos incurables. A veces curamos a alguno y dice, error de diagnóstico. Dicen los de los... Sí, cuando curamos dicen... Pero bueno, es esa satisfacción, es lo que decimos a los médicos jóvenes. Yo durante mucho tiempo me he dedicado a la docencia y les he dicho, cuidado, si queréis ir por ahí con buenos coches y ganando mucho dinero y que os saluden como don fulano de tal, os habéis equivocado de camino. Ahora, si queréis tener la satisfacción íntima de estar con vuestro paciente, de curar cosas increíbles, de estudiar los casos a fondo y de ayudar a la gente sin que se entere nadie, este es pues sin hacer medicina antidogmática de Marañón. Un buen cierre, Es una buena forma. Sí, muchas gracias. Este es nuestro camino. Vamos a
Pues en nombre de todos, muchísimas